¿Qué tal? Muy buenos días, es martes 18 de julio, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, un placer llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Saludamos a quienes nos acompañan a través del 104.5 FM en Radio Sonora, información al instante. Manuel, buenos días. Buenos días. También saludamos a las personas que están con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Ahí puede dejarnos además sus comentarios y sus opiniones respecto a los temas que abordamos a diario en Noticiero Hechos. En información que se genera durante las últimas horas, le comentamos que 2 personas lamentablemente resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró sobre el Boulevard del Ejército. Al menos 4 vehículos se vieron involucrados en este percance. Siguen dando la nota los accidentes de tránsito y en su mayoría por distracción al volante. Las autoridades han reportado que por lo menos 6 personas mueren a diario en el territorio nacional debido a situaciones que tienen que ver con choques. Además tenemos datos de otras situaciones que han ocurrido durante la noche y madrugada. En otro hecho, un hombre fue asesinado con arma cortante. Esto ocurrió en la entrada de la colonia Las Cañas, en el municipio de Ilopango. La víctima no fue identificada por las autoridades. Enseguida vamos a traer para ustedes las declaraciones que tuvieron los equipos periodísticos de Noticiero Hechos que estuvieron dando cobertura a esta situación. Es parte de la información que se genera durante las últimas horas, más adelante el detalle completo. Mientras también le comentamos que la Corporación de Municipalidades Comores inaugurará este día una jornada nacional sobre prevención de violencia a nivel de los 262 gobiernos municipales. De acuerdo a los alcaldes, miembros buscan fomentar una cultura de paz y convivencia, pero además contribuir con la seguridad en su localidad. Bueno, y también les comentamos que la Secretaría de Inclusión Social su titular, Wanda Piñato, va a participar de la presentación de los resultados del primer aniversario del programa de crédito Fondo Mujer. Estarán presentes también la representante de ONU Mujeres en El Salvador, Mélida Mancilla, y el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador. Además, acompañarán la cooperación italiana. Otra de las noticias de las que estaremos pendientes este día es que en Casa Presidencial la Secretaría de Transparencia va a presentar un informe sobre transferencias de Casa Presidencial a entidades privadas desde los años 1989 hasta el 2016. El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, será quien revele estos resultados, así que vamos a estar como medio de comunicación pendiente de esta y de otras noticias. Vamos a los temas que están dominando agendas a nivel internacional. Al menos 2 personas murieron y otras 8 han resultado heridas cuando un edificio de 3 pisos de un barrio de Karachi, en Pakistán, se derrumbó mientras los residentes dormían. Rescatistas todavía tratan de liberar al menos a los sobrevivientes atrapados y no se descartan más fallecidos que estén entre los escombros. El edificio se derrumbó a las 3 de la mañana del martes, hora local. La causa se desconoce, aunque la estructura tenía malas condiciones. Los códigos de seguridad son en muchas ocasiones ignorados en las zonas más pobres de este país. 5:34 y también estamos pendientes de las condiciones climáticas y lo que podamos esperar para las próximas horas. Así que nos vamos a enlazar en este momento con Néstor Hernández, quien se ha desplazado hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas. Adelante, Néstor, buen día. Vamos contigo, Néstor. Buenos días, compañeros. Importante hablar acerca de las condiciones del tiempo porque bueno, muchos no se dieron cuenta. En horas de la noche, madrugada, hubo lluvias en diferentes partes del país. Para conocer un poco sobre cómo estarán las condiciones para este día, para las próximas horas, vamos a hablar acá con Napoleón Galdames, meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente. Buenos días, Napoleón. Sí, buenos días. Efectivamente, el día de ayer estuvimos siendo influenciados por una onda del este. Tuvimos lluvias en todo el país, en algunos sectores sí bastante fuertes, como en el área de San Vicente, que tuvimos hasta 70 milímetros. Podemos observar la imagen, toda la nubosidad asociada a la onda del este que se desplazó el día de ayer. Hoy, como vemos en Salvador, todavía hay bastante humedad y por eso esperamos seguir para hoy con las lluvias, pero ya van a ser de baja intensidad y principalmente afectando zona central y zona occidental del país. Para las próximas horas, para los próximos días, porque menciona que para hoy no hay tanta posibilidad de lluvia, pero ¿qué sigue para lo que resta de la semana?
Sí, correcto. Hoy hay una disminución de lluvias para hoy. Siempre va a caer, pero ya en menor cantidad. El día de mañana, el día jueves, estamos esperando el desplazamiento de una vaguada, así que vuelven las lluvias de moradas a fuertes en todo el país. ¿Sobre todo en horas de la noche o habría lluvias en hora de la tarde o en la mañana, por ejemplo, a partir del próximo miércoles? No, son lluvias normales de la época. Estamos hablando de lluvias hacia final de la tarde y durante toda la noche. Okay, muchísimas gracias, Napoleón. Bueno, escuchaban ustedes, compañeros, amigos televidentes, así la información del Ministerio de Medio Ambiente. En cuanto a las lluvias, probablemente, bueno, la estaba pronosticando acá el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de mañana una vaguada que estaría influenciando en El Salvador, lluvias sobre todo en horas de la noche, así que tener mucho cuidado porque es parte de lo que podemos aquí conocer por parte del Ministerio de Medio Ambiente y así tener mucho cuidado, mucha precaución con esta información que ellos nos brindan. Así la información, compañeros, regreso con ustedes. Bueno, gracias a Néstor Hernández. Ahí tenemos el reporte desde el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con los cambios en cuanto al clima. Por si las dudas, usted lleve su paraguas. Así es, continúan las lluvias. Y bueno, vamos a enlazarnos ahora con Marcela Rivera, que también nos tiene información. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros, y bueno, comentarles que este martes a las 8:30 de la mañana en un hotel capitalino se estará inaugurando una jornada nacional que estará llevando a cabo con MURES, y eso en el tema de prevención de la violencia a nivel de los 262 municipios del país. Acá lo que se busca fomentar es una cultura de paz, convivencia y también una seguridad ciudadana. En ese evento estarán participando, además de los alcaldes, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y también el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Así que muy pendientes porque esta actividad se estará desarrollando a las 8:30 de la mañana en un hotel capitalino. Así es, gracias a Marcela Rivera por este primer reporte. Vamos a volver contigo más adelante, Marcela. Feliz día. Igual para ti, Marcela. Y bueno, vamos a conocer de inmediato cuál es el tema que vamos a abordar esta mañana en Noticiero Hechos. Así que vamos con Carla Carranza. Buenos días, Carla. Buen día, Carla. Buenos días, Manuel y Célida, también acá en la sala de Noticiero Hechos, a Carlos y Lorena, buenos días. Y a usted que despierte con nosotros, Noticiero Hechos AM, siempre informándole desde las 5:30 de la mañana. Y bueno, les cuento, hoy vamos a estar hablando acerca de una institución que cumple una función muy importante en nuestro país. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? ¿En quién pensamos primero? En el Cuerpo de Bomberos. Y mucho hemos hablado acerca de los recursos con los que cuenta esta institución, si realmente son necesarios para poder atender las emergencias que se presentan en el día a día. Pues hoy queremos hablar acerca de ellos, conocerlos un poco y además brindarles un dato sumamente importante, y es que la inversión que ha realizado el Cuerpo de Bomberos en equipo data desde ya hace mucho tiempo, y la gran mayoría, por ejemplo, de las motobombas que tienen hasta el momento ya cumplieron su vida útil. Por lo tanto, es necesaria una renovación del equipo que utiliza el Cuerpo de Bomberos. Así que sobre esto y otros datos de suma importancia vamos a estar conversando acerca de las funciones que realiza el Cuerpo de Bomberos, y uno de los ejemplos más cercanos que tuvimos fue el incendio que se generó en el Ministerio de Hacienda, donde fueron ellos quienes realmente salvaron muchas vidas. Así que de ahí parte la importancia de poder tener una institución bastante fuerte. Carlos y Lorena, hemos conversado sobre la necesidad de que se fortalezca el cuerpo. Así es, bueno, hoy en el espacio de la entrevista le queremos comentar que vamos a estar conversando con investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos temas que son muy interesantes. Vamos a hablar de la situación fiscal del país y vamos a hablar de esa nueva propuesta que ha hecho el gobierno en materia de reforma al sistema de pensiones. El gobierno dice que ha dejado de lado la posibilidad de impulsar un sistema mixto y están hablando de crear otro sistema en el que se habla de crear siempre un fondo común. Vamos a conocer algunos datos y algunas reacciones de las expertas en economía de FUSADES que nos van a estar acompañando, así que están invitados. Cuando el reloj esté marcando 10 minutos para las 8, vamos a ir al espacio de la entrevista. Y ahora vamos a hablar del conversatorio que ha sido convocado por los diputados Johnny Bright Sol y Juan Valiente. Entre los temas abordados, su futuro político y la renovación partidaria. Kelly Ábrego nos tiene el reporte. Tras su inconformidad con las bases del Partido Arena y anunciar su renuncia a la reelección para los comicios 2018,
Los diputados Johnny Raisol y Juan Valiente buscan definir su futuro político. Con ese objetivo desarrollaron el conversatorio denominado Es Nuestro Tiempo para escuchar qué es lo que la población quiere. Fundamentalmente se trata de temas de nación y no temas de beneficio propio o de carrera política o de proyección personal, sino lo que todos los ciudadanos vemos en este momento, que es una clase política que no logra acuerdos, mientras estamos todos siendo testigos de un país que se está hundiendo. Esto se trata del país. Y por eso nosotros nos reunimos ahora como ciudadanos, con otros ciudadanos que estamos preocupados por lo que está pasando en El Salvador. Vemos claramente que la clase política no entiende el mensaje de rechazo de los ciudadanos. Lo hemos vivido desde adentro y seguiremos dando la lucha en la medida de lo posible. Por el momento aseguran continuarán trabajando bajo la bandera de Arena, pero no descartan formar parte de un nuevo movimiento político. Bueno, eso es una de las cosas que podría darse, pero yo creo que más de depender eso de una decisión mía o de Juan o conjunta, depende de la ciudadanía. Nos van a seguir viendo trabajando por El Salvador, comprometidos con nuestro país. En estos momentos no hay mayor definición ni claridad, porque también hay temas de orden jurídico que determinan las posibilidades de nuestro futuro dentro de la política. Los parlamentarios manifestaron que los partidos políticos no están apostándole a la renovación en todo sentido. Además sostienen que no se trata de lo que quieren dos diputados, sino de lo que quieren los salvadoreños. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Sigamos hablando de política. En la Asamblea Legislativa, el partido FMLN ha solicitado en la Comisión de Hacienda el respaldo de las demás fracciones para aprobar al menos 400 millones de dólares. Estos montos se dividen en diferentes iniciativas que están siendo respaldadas por el partido oficial. Y si firmamos... Se ha demostrado que sí es posible llegar a acuerdos cuando se ponen los intereses del país por encima de los partidarios. Y ahí están los 3 grandes acuerdos históricos que hay que avanzar en su ejecución. Todos estos años vemos presupuestos que están inflados, que están desfinanciados, que están basados en supuestos que no son reales, ¿verdad? Y hay un aumento cada vez mayor de no gastos. Y los diputados también tendrán que analizar en los próximos días la nueva reforma de pensiones propuesta por el Ejecutivo. Rápidamente le contamos, mantiene la administración de los fondos en manos de las AFP. Sin embargo, eleva la cotización de un 13 a un 15%, un 1% de lo aportado por el trabajador y el otro 1% por el empleador. Reduce en 0.7% la comisión que reciben las AFP por la administración de los ahorros y establece también pensiones máximas de $2.000. La edad de jubilación se mantiene igual para hombres y para mujeres. Comprende un fondo común a la par de las cuentas individuales, fondo que serviría para pagar las deudas y pensiones. Este último punto sería el que genere mayor discusión entre los diputados. El objetivo es que se apruebe antes del mes de agosto. Hay 5 hechos que usted debe conocer, se los compartimos a continuación. El Ministerio de Turismo presentó el Circuito Costa Oriental, en el que los municipios de Conchagua, Chirilagua, Intipucá y La Unión se convierten en destinos de montaña y playa, una oportunidad para impulsar el turismo interno, que el año pasado significó $191.5 millones en ingresos y para este año proyecta un crecimiento del 12%. También le comentamos que el ministerio dijo esperar trabajar de la mano con las alcaldías para ofrecer paquetes desde los $75 y que puedan ofrecer diferentes destinos y permitan dinamizar la economía local. 97 instituciones serán fiscalizadas en los próximos 6 meses para determinar si han cumplido la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo al instituto que rige la normativa, desde 2015 se han hecho auditorías y según el jefe de fiscalización habrá una nueva en etapas y los resultados finales se presentarán en diciembre. Se incluirán 99 autónomas y 13 ministerios. En meses anteriores, en fiscalización hecha a alcaldías, el promedio de calificación obtenido fue de 5.6, pero incluso hubo municipalidades que obtuvieron 1.6. Mientras tanto, el Tribunal de Ética Gubernamental presentó un informe de labores en el que se hizo señalamientos
muy puntuales, por ejemplo, a la alcaldía de Ilopango, a quien le atribuyen la organización de fiestas con fondos de la comuna y la compra de armas. El alcalde Salvador Ruano fue obligado a pagar una multa por ambas infracciones. Además, el tribunal señala a 22 empleados de instituciones públicas que fueron infraccionados. Los casos más recurrentes son conflictos de intereses y contratar servicios a empresas afines. En otros hechos, el empresario y aspirante a una candidatura presidencial por el Partido Arena, Carlos Calleja, llegó a San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, para conversar con residentes y presentarles su visión de país. Dijo que el acercamiento con los sectores productivos es clave y con ellos toma insumos para la elaboración de una estrategia de desarrollo turístico y de pesca. La reunión sirvió también para que los pescadores hicieran sus solicitudes. La más común es la necesidad de inversión e instalación de una planta procesadora de harina de pescado. Las autoridades de justicia proponen el trabajo coordinado entre instituciones, sociedad civil y empresa privada a través de la Ley de Prevención de Violencia que está en análisis en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Se busca legitimar a los comités de prevención de violencia en las comunidades que hasta hoy aseguran han sido claves para la reducción de la criminalidad en los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro. Las autoridades negaron que se busque censurar u ocultar información relacionada a la criminalidad a los medios de comunicación. Es martes 18 de julio de 2017 y ustedes en sintonía de Hechos AM. Estamos aquí todo el equipo reunido para continuar informando de lo que pasa hoy en El Salvador y en el mundo. 6 de la mañana en punto. Gracias por preferir informarse con nosotros. Compañeros, buenos días nuevamente. Hola, buenos días. Buenos días. Ya estamos listos aquí para ver qué hay de novedades de última hora, noticias que siempre suceden en diferentes partes de San Salvador, de igual manera con el tráfico, Manuel. Seguramente muchos comentarios se generaron a raíz del cambio de horario, que eso no sería muy a la expectativa. ¿Cómo le fue? De la entrada, ¿no? 8:30 de la mañana para muchas personas del sector público. Manuel, seguro lo... Yo te iba escuchando, Manuel. Lo has de haber vivido porque hasta las 4:30 era, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, mucha gente dice lo que se hizo fue trasladar el tráfico de una hora a otra, porque realmente, 7:30 de la mañana era la hora de entradas antes para 82,000 empleados y ahora es 8:30 de la mañana. Recordemos que este cambio se ha hecho para tratar de darle fluidez al tráfico en diferentes puntos del territorio y sobre todo en oficinas del gobierno y en vías principales. Lo que decían es que para unos ha funcionado, para otros no. Hay gente que se queja porque dice, mire, yo siempre tengo que ir a dejar a mis hijos y la mayoría de veces lo que hago es me voy de una vez, los paso dejando y me tengo que esperar por lo menos una hora para llegar a mi horario de trabajo. Porque la entrada en los colegios sí es muy temprano, no ha cambiado. Hay que esperar, digo yo, porque esto es solo ayer, habrá que darle una semana, 2 semanas, un mes y ver cómo. De hecho, la gente del Viceministerio de Transporte dice que está midiendo el impacto que puede tener esto en el transcurso de los próximos días a fin de determinar si está funcionando. Y lo que está pidiendo nada más que se le dé el beneficio de la duda para ver si esto funciona. Entonces, yo creo que hay que esperar. Ayer apenas fue el primer día, mucha gente todavía está, digamos, asustada con el cambio, todavía no se habitúa a dormir un poquito más quizás, alguna gente, y otros pues dicen, definitivamente me tengo que acostumbrar a este nuevo horario, porque acuérdate que somos seres de rutinas, entonces hay que acostumbrarse a esa nueva medida, a ver qué es lo que ocurre. Sí, de hecho ayer muy temprano, yo sé que es muy prematuro, sin embargo las autoridades daban un balance bastante positivo, decían ellos, en cuanto a las modificaciones que se han hecho. Vamos a estar pendientes en los próximos días qué va a pasar, ¿verdad? Si se van a tomar otras decisiones. Así es, y saben una cosa, les queremos contar que ahora, todas las noches que usted pase por el Palacio Nacional en San Salvador podrá admirarlo. Esto porque la Alcaldía de San Salvador instaló luces LED para destacar la belleza arquitectónica de esta estructura. Veamos. La diferencia entre un Palacio Nacional con viejas ideas y un Palacio Nacional con nuevas ideas. Así inauguró el alcalde de San Salvador la iluminación con la que contará uno de los lugares más emblemáticos del país, el Palacio Nacional. Y es que este lugar tendrá más de 1,400 luces que destacarán su belleza por las noches. La comuna llevó a cabo este proyecto a un monto de $395,000 y es parte del plan de mejorar el centro histórico capitalino. Además, aquí está nuestra historia, está gran parte de nuestra historia y nuestro patrimonio como salvadoreños. Pero ahora se va a ver de la manera más hermosa que se ha visto en su historia, desde su construcción
Nunca se había visto tan hermoso como se va a ver esta noche. ¿Por qué? Porque la tecnología de iluminación arquitectónica LED no existía cuando fue construido. La secretaria de Cultura de la Presidencia, Silvia Elena Regalado, agradeció esta iniciativa, sobre todo cuando de hablar de prevención de la violencia se trata. Además, pidió que la institución que representa contribuyó con apoyo técnico. Y el poder desde la luz, desde la iluminación, desde la restauración, devolvernos esto a la ciudadanía realmente es un gran regalo y es un gran logro. No podemos hablar de digamos, prevenir la violencia o de combatir la violencia si no se intervienen en los espacios urbanos. Los espacios urbanos son fundamentales para recuperar. No, monetariamente no contribuimos, pero sí contribuimos con la asesoría técnica, que significa dinero también, ¿verdad? El gobierno de San Salvador invierte al menos $100 millones en esta y otras obras para mejorar la imagen capitalina. Por imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Bueno, ¿qué les parece esa panorámica de San Salvador con esa restauración del Palacio Nacional? Parece bonito, ser otro lugar. Se ve muy bonito y se va a ver más bonito cuando ya tengamos habilitadas todas las calles, que no sé si siempre se mantiene para diciembre la fecha. Sí, para diciembre se espera que ya se finalicen las obras de remodelación que se están haciendo en las diferentes plazas del centro, y si a esto le sumamos la nueva iluminación del teatro, realmente va a ser como andar en otro país. Esperamos que se mantenga y que la gente también haga un buen uso de estos lugares, porque eso es súper importante. O sea, podemos tener los mejores lugares, las mejores remodelaciones, las mejores construcciones, pero si no los cuidamos, como bien nos mencionaba Manuel, a una de las estatuas le hacía falta una mano. Sí. A una de las estatuas del teatro. A Cristóbal Colón le hacía falta la mano, y bueno, ya lo restauraron. Ahí podemos observar que ya las estatuas están en muy buen estado. Me parece a mí que eso le va a dar una nueva visión al Teatro Nacional y también a todo el centro histórico. Es increíble cómo, digamos, una remozada de estas infraestructuras cambia el panorama de una ciudad. Sí, ahora también hay que tener en cuenta que la inversión pues es importante, ¿verdad? Y que por eso no había podido ser también en años anteriores y se ha tenido que hacer ahora en coordinación con varias instituciones que estén participando. Vamos ahora con otro de nuestros equipos. Néstor Hernández nos tiene información. Adelante, Néstor. Te escuchamos, Néstor. Compañero, buenos días nuevamente. Bueno, ayer estuvimos hablando mucho acerca del tráfico por el cambio de horario que hubo por parte de los empleados de gobierno. Ahora mostrarles cómo está al menos la fluidez vehicular en el sector del Boulevard de los Próceres, acá a la altura, por ejemplo. Primero vamos a mostrarles cómo está el sector de este monumento Bienvenido a Casa, y vean, los que vienen del sector buscando el sector de Navarra, está un poco despejado, no hay mayores problemas para avanzar, como lo pueden observar ustedes. Así que importante mencionarlo porque sabemos que son muchos los que buscan, por ejemplo, el aeropuerto internacional. Vamos a ver el paso a desnivel también a esta hora de la mañana para que tengan una referencia de cómo se encuentra acá buscando desde el sector, desde los Próceres, buscando la 49, por ejemplo. Vamos a mostrar que el tráfico está bastante fluido, a pesar que sí se ve una buena cantidad de automovilistas a esta hora de la mañana. Así que es importante mencionarlo, no es un tráfico que está completamente lento o colapsado a esta hora, al menos, que son las 6 de la mañana con 6-7 minutos en estos momentos. Vamos a mostrarles, vamos a girar rápidamente para ver el sector que viene desde el Árbol de la Paz. Aquí sí se ve una mayor cantidad de automovilistas. Sabemos que son muchos los vehículos que vienen del occidente del país, así que de momento, como pueden observar, las diferentes unidades de transporte trabajando de manera normal. Sí se ve una carga ya que poco a poco, puede ser que en unos 15 a 20 minutos sea más complicado avanzar por esto, que es una gran cantidad de vehículos que se puede ver desde muy temprano, como les decía, 6 de la mañana con 7 minutos, y a esta hora sí la situación. Esto sí, no hay lluvias, al menos a esta hora. Sí se puede apreciar un cielo bastante cerrado, con mucha nubosidad, pero no lluvias, al menos acá en el sector de San Salvador, compañeros. Exactamente, Néstor. ¿Consideras que ha tenido un impacto esa reducción de 82.000 empleados públicos a los que les ha cambiado el horario, pero seguramente no todos tienen un automóvil, entonces no podríamos decir que son 82.000 vehículos menos. Entonces, pero sí consideras que se ha visto el cambio en cuanto a, digamos, a la carga vehicular en algunos puntos? Fíjense, compañeros, que es un dato bien interesante. Son 82.000 empleados, decían las autoridades que cerca de 50.000 tienen vehículos, pero ayer, por ejemplo, anduvimos en los alrededores del centro de gobierno en horas de la mañana y mencionaban algunos de los empleados
que ellos prefieren llegar a la misma hora que están acostumbrados, porque entrar a las 8:30 de la mañana significaría que a las 8 de la mañana ellos estarían prácticamente desplazándose para su lugar de trabajo. Entonces, en los alrededores, por ejemplo, encontrarían todo el tráfico que ya viene acumulándose previamente y prefieren ingresar a las 7:30 como lo hacían anteriormente, así que al menos muchos de ellos no han hecho este cambio efectivo, o al menos no han tomado este horario de ingresar a las 8:30, así que lo hacen antes. Las diferentes arterias, hasta el momento, Manuel, lo que preguntabas, no hemos visto mayores cambios. Incluso, vean, son las 6:09 y acá en los próceres cada vez se ve un poco más lento, así que a tener en cuenta esa situación, porque el tráfico parece que hasta el momento, en 2 días que se ha implementado esta situación, no ha variado mucho. Vamos a ver qué dicen las autoridades. Bueno, y de recordar, Néstor, también que muchos empleados públicos tienen servicio de transporte. Hay buses que los pasan recogiendo cerca de la zona donde residen y los llevan hasta las oficinas. Entonces habría que ver cuántos de los 82.000 empleados son, digamos, usuarios de ese servicio de transporte que pagan las diferentes dependencias del gobierno. También creo que se puede visualizar aún más el tráfico en horas de entre las 7:30 a 8 de la mañana en los puntos de acceso a San Salvador. Mucha gente se quejaba que decía que transitar por el Boulevard Constitución, por ejemplo, se ha convertido en un problema mayor. La gente decía, mira, antes me tomaba 20 minutos y ayer, que era el primer día, con este cambio de horario me ha tomado casi 1 hora. Entonces decían, a mí no me ha favorecido, decían algunas personas que se quejaban al hablar y evaluar este cambio de horario, pero como ya lo mencionábamos nosotros aquí en la sala, habrá que esperar en los próximos días a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A medida se va avanzando y se va habituando el ciudadano a este cambio de horario. Sí que no podés sacar un diagnóstico solo por lo que pasó el primer día, ¿verdad? Tenés que esperar 1 semana, 2 semanas, probablemente, como muchos cambios, ¿verdad? Cuando se implementan tenés que esperar un periodo un poquito más largo para darnos cuenta si en realidad la medicina salió peor que la enfermedad, porque en este caso uno trata de curar el tráfico, con estos cambios lo que hace es empeorarlo, podría ser, pero esto lo vamos a conocer nada más con el tiempo. Ahora, hay puntos muy particulares donde ya sabemos que a diario se registra congestionamiento y este es uno de ellos. El Boulevard Los Próceres tiende a complicarse, hay horas pico que ya se tienen bien identificadas y seguramente con la implementación de este tipo de medidas podríamos ver alguna modificación. Célida, basta cumplir las normas que ya existen, me parece, también para que el tráfico fluya. Evitar que los buses hagan paradas prolongadas en las paradas de buses. Evitar los cruces de doble línea amarilla, que son lo que generan también tráfico. Con que se cumplan las normas que ya están, pero bueno, sabemos que aquí nos sobran leyes y lo que no tenemos a veces es la aplicabilidad. Sí, muy importante también lo que dice Carlos, cómo las implementamos, ¿verdad? O cómo hacemos que las personas acaten. Bueno, hemos hablado de este tema en otras oportunidades. Muchas veces. Tiene que ver también mucho con educación y autoconciencia, autorregulación también. Pero en mientras este no caso, se tenga, ahí entra la parte coercitiva de la ley, ¿no? Despertar en nosotros, sí, pues también es algo que todos tenemos parte de la solución en este problema. De acuerdo. Y es importante que también lo tomemos nosotros como prioridad, porque esto nos va a beneficiar a la hora de trasladarnos hasta nuestro trabajo. Vamos ahora a conocer cómo se encuentra otro punto de la capital, donde está Marcela Rivera con información también del tráfico. Marcela, buenos días. A las 6:12 el tránsito vehicular en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo se encuentra fluido con todas las arterias que convergen acá en este punto. En estos momentos les vamos a mostrar cómo se encuentra el panorama para las personas que ya se están incorporando de la Alameda Roosevelt y también de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Estamos viendo que hay pocos vehículos que están esperando el verde del semáforo y eso es hacia el Paseo General Escalón. Para los que se dirigen hacia el centro de la capital, por lo menos hasta este momento no hay ningún tipo de inconvenientes, pero sí es de recordar que este es uno de los puntos críticos acá en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo. Vamos a mostrarles cómo se encuentra otra de las arterias importantes, como el Boulevard Constitución, para las personas que vienen del oriente del país, para que ustedes vean que ya la carga vehicular en este punto ha comenzado a incrementarse, y es que acá se generan largas filas de vehículos al momento de incorporarse hacia este redondel. Por el momento se encuentra fluido, pero es mejor salir temprano de sus viviendas para evitar cualquier tipo de congestionamiento que le ocasione atraso. Así es, Marcela, en este punto convergen muchas de las arterias principales.
y también en este sector hay muchas oficinas, hay muchos lugares de trabajo y por ende se congestiona bastante. Pero que ya que a esta hora esté bastante fluido, es una buena hora entonces para circular por este sector, siempre y cuando, como mencionaba Carlos, cumplamos con las normas de tránsito, así complicamos menos el tráfico vehicular. Así es, bueno, gracias a Marcela Rivera por el reporte desde ahí, desde la Plaza Salvador del Mundo, que luce despejada, por lo menos a esta hora. Vamos a continuar con más información, vamos a ir hasta la sala de redacción, ya está lista Azucena Sandoval para contarnos de esos hechos que han ocurrido entre la noche y la madrugada de ese día martes. Azucena, cuéntanos. Buen día, Azucena. Gracias, muy buenos días, compañeros. Efectivamente, parte de las informaciones registradas durante la noche y madrugada, ya lo decía Manuel, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de un hombre, esto en la entrada de Reparto Las Cañas en San Bartolo y Lopango. La víctima, que presentaba múltiples lesiones con arma blanca, no fue identificada y se presume que fue asesinada mientras caía una fuerte tormenta en la zona. La hipótesis de este hecho, al parecer, sería rencillas entre pandillas, ya que según versiones policiales, el sujeto pertenecía a una estructura criminal. Vamos a escuchar parte de las informaciones que precisamente fueron brindadas por un agente de la corporación a los medios. De un joven aproximadamente entre 20 a 28 años. Tenía, 3 tatuajes, uno en cada brazo y uno en el pecho. Uno se podría decir que sí era alusivo a pandilla. Por otra parte, les comento también que un cuádruple accidente de tránsito se registró sobre el Boulevard del Ejército, esto a la altura del Hospital Amatepec y la estación de El Citrans. Según las informaciones, uno de los conductores perdió el control tras lo liso de la arteria y no pudo frenar. Fue ahí donde se ocasionó el accidente en cadena. El percance dejó como resultado a 2 personas lesionadas. Vamos a escuchar también que dijo uno de los socorristas de Cruz Verde salvadoreña, Luis Guinea, qué tipo de lesiones presentaban estas personas. Lesionadas leves, no han sido de gravedad, gracias a Dios, han sido atendidos y estabilizados en el lugar. Se da el efecto latiguillo del movimiento del cuello y eso hace de que haya un cierto dolor, y eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En este tipo de dolores, gracias a Dios, no fue de gravedad. Socorristas y elementos de tránsito reiteran el llamado a los conductores a que manejen con precaución, sobre todo cuando se registran lluvias, y ya también lo decían las autoridades, mucha precaución porque se van a continuar registrando tormentas en diferentes puntos de la capital. Compañeros, es parte de las informaciones que yo les tengo. Azucena, es preocupante el dato que daban las autoridades respecto a la cantidad de accidentes que continúan ocurriendo y también la cantidad de víctimas que continúan dejando. Según los datos promedios, decían, son alrededor de 6 personas que pierden la vida a diario en situaciones que tienen que ver con tráfico. Una situación, creo yo, a la que se le debe prestar atención, porque imagínate, este accidente ocurrió en la noche, que se supone que el tráfico baja considerablemente. Efectivamente, y también es lo que decíamos, está lloviendo y a veces algunos de los conductores tienden a aumentar la velocidad pese a que las arterias son bastante lisas. También otro de los datos que decían las autoridades de tránsito es que diariamente se están registrando 21 personas lesionadas en percances viales. Mucha precaución, reiteramos todos los días. Precisamente el Boulevard del Ejército es uno de los puntos en donde se suelen registrar accidentes de tránsito en el sentido que viene desde Soyapango hacia San Salvador. Ahí justamente frente a la estación del Citrans y en las cercanías del Hospital Amatepec hay un semáforo, el cual deben de respetar pese a que está en la noche, siempre deben de respetar para evitar tener una colisión desde los vehículos que vienen de la zona del Amatepec o que vienen desde la zona de la Santa Marta. Lo decían ustedes o lo decía Célida, hay ciertas arterias en donde se generan congestionamiento, pero también hay ciertas arterias en donde se registran más percances viales y el Boulevard del Ejército es uno de ellos. Sí, y a eso se suma también la distracción de los conductores, han dicho las autoridades. Gracias, Azucena, por tu reporte. Buen día. Gracias, igual. Ya son las 6 de la mañana con 27 minutos y como les adelantábamos, en el tema del día vamos a estar acercándonos al Cuerpo de Bomberos. En el siguiente informe vamos a presentarles los detalles de la última compra de equipos que se hizo en esta institución. La mayoría de ellos ya cumplió su vida útil y aún así están siendo utilizados. Veamos.
Ser bombero es una profesión de vocación, entrega y altruismo. Pese a las limitantes que se tienen, a las carencias, el bombero está presto a ayudar a la ciudadanía en cualquier situación de emergencia que se nos preste. En El Salvador, el cuerpo de bomberos está conformado por 330 elementos, distribuidos en 18 estaciones para una población de más de 6 millones de habitantes. En palabras simples, hay un bombero por cada 17.500 salvadoreños. El director habla de crear 150 plazas más, sobre todo porque el recurso humano aquí solo es una de las principales carencias que el mismo Joaquín Parada acepta. Exactamente, sí existen, está claro, tenemos un presupuesto que no es suficiente para atenderlas. La institución fue creada el 12 de febrero de 1883. Durante los últimos años, su principal fuente para equiparse han sido las donaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros. Motobombas y equipo de protección ya caducado y que, como decimos a los salvadoreños, se remienda para su funcionamiento. Una motobomba tiene una vida útil de 12 años, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el cuartel central en San Salvador? Esta es la unidad 97, es una unidad que los talleres ya habían dado desfasadas y los mecánicos de aquí las lograron hacer que funcionaran. No están al 100%, porque realmente la capacidad de quizás ahorita anduviera por un 30% de su funcionalidad, anda botando aceite, ya las cuestas, el motor se fuerza mucho, ya no sube. A simple vista, muchas unidades de todo tipo, pero muy pocas funcionando. La condición de las motobombas es la misma que existe aquí y a nivel nacional. Aquí hay motobombas que salen a cubrir una emergencia, de repente llaman que se les ha quedado la unidad, que no funciona. La última emergencia registrada el 7 de julio y que afectó una de las torres del Ministerio de Hacienda puso nuevamente en la mesa de discusión la capacidad de bomberos. Pero su director defiende su gestión y asegura que se han realizado diferentes solicitudes desde el Ministerio de Gobernación para mejorar las herramientas de los elementos. Por ejemplo, la compra de equipo nuevo de protección, además de lograr la reforma del artículo 11 de la Ley de Bomberos, que pasó del 2 al 4% el pago de la prima por las pólizas de inmuebles. Según este documento oficial, el Cuerpo de Bomberos recibe anualmente del Fondo General de la Nación 3.6 millones de dólares y se le suman 2.3 millones del Fondo de Actividades Especiales, es decir, de las pólizas de los seguros, entre otros. Todo suma 5.9 millones de dólares. ¿Estamos listos? ¡Listo! La mayoría del presupuesto se va a pago de planillas, además del mantenimiento de equipo, que es más de 250.000 dólares para reparar equipo que ya cumplió su vida útil. Pero ¿sabe usted cuándo fue la última vez que desde el Ejecutivo se invirtió en compra de motobombas y bombas? Fue en el gobierno del expresidente Calderón Sol, es decir, hace 18 años. Sí, fue entonces cuando se hizo la compra de un lote de motobombas y otros equipos, ¿verdad? Que se hizo una inversión importante en ese sentido, que por cierto fue que eso sucedió por la venta de los cines en ese momento, ¿verdad? O sea, se vendieron cines del Estado y ese dinero se utilizó para comprar esos equipos. Desde entonces hasta acá, en motobombas o en bombas, no se ha invertido. No en compra de motobombas nuevas, no en compra. Sí hay hecho otras inversiones, como repito, de la otra modalidad de repotenciamiento de equipos. Aquí es lo que los trabajadores o los bomberos le han bautizado con el nombre del cementerio de máquinas del Cuerpo de Bomberos. Y le llaman el cementerio porque aquí hay motobombas que datan de años. Ahora sirven para extraerle sus repuestos para otras que aún están funcionando. Hay muchas personas que no entienden esta cuestión y dicen, miren, los bomberos no entran al incendio, pero no saben la cantidad de calor que se genera y lo que no permite la entrada. Y así sucede, que no tiran agua, que no entran, que traen poquita agua. Y no es que llevemos poquita agua, es que no tenemos suficientes máquinas para atender un incendio. Pese a las dificultades y necesidades, los bomberos siguen en pie de lucha, pero con el temor que se puedan repetir los hechos registrados en 2010, cuando el teniente José Julián Hernández murió supuestamente al fallarle el equipo mientras sofocaba un incendio en una fábrica agrícola sobre el Boulevard del Ejército. Que aunque sea con cántaros, ¿verdad? Con equipo
con poco equipo, con la carencia que tengamos, nosotros vamos a seguir, como decimos en buen salvadoreño, al pie del cañón, sirviéndole a la ciudadanía. Entre los planes de las autoridades está la compra de 2 nuevas motobombas que podrían llegar al país a principios de 2018. Pero la apuesta más inmediata es nuevamente reformar el artículo 11 y que se pague el 4% de todo tipo de pólizas de los seguros. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Alejandra Canales. Desde el gobierno del expresidente Calderón Sol hasta la fecha no se ha vuelto a hacer una inversión considerable en equipos para el cuerpo de bomberos, lo que también se traduce en que las emergencias se están atendiendo con cierto riesgo para la vida de ellos, porque si no tienen el equipo necesario, su vida aún corre más peligro. Sí, bueno, y ahí estamos contemplando también que ellos no cuentan con un seguro en sí, ¿verdad? O sea, un seguro hospitalario privado que les garantice que si ellos eventualmente tienen una lesión por el desempeño de su trabajo, ajá, eso también preocupa porque deberían, pienso yo, se arriesgan su vida. Un poquito más, ¿verdad? Tal vez. Muchísimo más. Sí, arriesgan su vida, pues, sí, claro para salvar la vida de muchas otras personas. Sí. Y lo hacen, yo creo que lo más loable es que lo hacen con tan pocos recursos y lo hacen de todo corazón, porque ninguno de ellos dice que él hace su trabajo de mal gusto por esta carencia de recursos, sino que lo hacen con todo el corazón, pero diciendo que necesitan más herramientas para hacer mejor su trabajo. Yo creo que hay un elemento importante, fíjate lo que decía Alejandra Canales en su reportaje, decía, esta es una carrera de servicio, pero también de vocación. Sí. Entonces yo creo que mucha gente que se dedica a ser bombero en El Salvador lo hace por amor a servirle al resto de ciudadanos. Ya vimos la cuota de sacrificio en el incendio en la Torre 3 del Ministerio de Hacienda, ya vimos lo que ocurrió en el año 2010 cuando murió un teniente atendiendo un incendio en una fábrica de insumos agrícolas aquí en el Boulevard del Ejército. Creo yo de que son situaciones que nos muestran que estos son salvadoreños que buscan servir y por lo tanto me parece importante que cuenten con las herramientas para hacerlo. Sí, bueno, y aparte de las herramientas con las que cuenta la institución al interior, digamos, del cuerpo de bomberos, que en muchas ocasiones nos hemos percatado que llegan a los lugares y los hidrantes como que no están habilitados para que ellos también puedan echar mano de ellos. Exacto, no cuentan con agua. Entonces decían ellos, bueno, a cantaradas en algunas ocasiones les ha tocado trabajar y aún así han hecho su trabajo. Este debería ser uno de los oficios mejor pagados en El Salvador. En diversos lugares del mundo el bombero es muy bien pagado, tiene salarios que uno ni se imagina aquí en El Salvador de profesional o más, pero aquí no. Poniendo en riesgo la vida como la ponen en cada emergencia que tienen que atender, la paga debería ser altísima, así como también el caso de los policías, lo sabemos que también están arriesgando su vida todos los días, pero como estamos hablando en el caso de los bomberos, ¿no? Sí debería pagarse un poquito mejor. Creo que como ciudadanos no nos molestaría a nosotros si les dijeran, mire, de sus impuestos se está agarrando un poquito para pagar el seguro de los bomberos y para mejorarles el salario. No tengo ningún problema, pero que me digan que ese dinero va para pagar seguro y salarios de quien no está en riesgo su vida, ¿verdad? Ahí bueno, de hecho hay voces, ¿verdad? Sí. Hay voces dentro de la Asamblea Legislativa que se han pronunciado en torno a esta temática. Y ahí está, por ejemplo, el caso del diputado Johnny Wright, quien por años fue bombero en los Estados Unidos y quien dice que urge la necesidad que desde la Asamblea Legislativa se doten de recursos también para esta institución. No estamos ni siquiera hablando de ampliar cobertura a nivel nacional, sino ya la capacidad instalada que se tiene requiere alrededor de $20 millones para tener motobombas en buen estado, en buen funcionamiento. Presenté un recomendable para que el ministro de Gobernación ampliara el presupuesto asignado a los bomberos y se ha hecho muy poco, ¿verdad? No ha variado mucho. Bueno, y a propósito, ¿no?, de lo que hablábamos, también queremos conocer cuál es la opinión de la población acerca del trabajo que realiza el cuerpo de bomberos y los recursos con los que cuentan. Para eso, Marcela Rivera ha salido a las calles a conversar con ellos. Te escuchamos, Marcela, adelante. Así es, y eso para abonar un poco con el
tema del día, recorrimos las diferentes arterias del país y eso para conocer cuál es la opinión de las personas con respecto a la labor que realiza este cuerpo de bomberos en algunas de las emergencias, como la ocurrida el pasado 7 de julio en una de las torres del Ministerio de Hacienda. Ellos reiteraron también la necesidad de invertir más en esta institución, pero escuchamos más detalles acerca de la opinión de las personas. Me parece bien, porque están a la orden de las situaciones, ¿verdad? ¿Usted cree que es urgente que se le dé más presupuesto a esta institución? Sí, porque el equipo que manejan no es el adecuado, ¿verdad? Ya está muy deteriorado y eso arriesga la vida de ellos y de las personas que ayudan, ¿verdad? Perfecto, porque muchas veces uno ve la actuación de ellos, ¿verdad? Y eso uno se conforma mucho. ¿Cree que es necesario que se le dé más presupuesto a la institución? Claro que sí, porque es para uno mismo, para la misma gente. Bueno, está bien, pero tiene que tener más recursos, porque ellos necesitan más recursos y apoyarlos más, el gobierno. Pero ellos si hacen una buena labor, arriesgan su vida. Más o menos, vea, porque a veces hay lugares que son muy lejos, y cuando llegan ellos ya, pero por lo menos cuando les hablan están ellos dispuestos a lo que pueden. Para mí hacen una labor buena porque no están solo en los incendios, sino que están tal vez en rescates de personas que tal vez en Río o en cualquier lugar, vea. Sí, es excelente porque sirve a la comunidad, pues al público. ¿Y cree que es importante y urgente que se le dé más presupuesto a esa institución? Sí, claro, es muy importante porque para los recursos que ellos necesitan, que los que utilizan. Pues. Y bueno, compañeros, ya escuchamos parte de la opinión de las personas. Ellos sí reiteraban la necesidad de invertir en esa institución y lo que ellos tienen en común es que se necesita mejores equipos para accionar de manera más rápida y eficiente ante estas emergencias que, por cierto, no dan aviso. Así es, Marcela, es importante tener en cuenta la labor que hace el cuerpo de bomberos y una situación que ocurre. Es muy común que ocurra, cuando ellos van a atender un incendio, de pronto dicen una motobomba está descompuesta, la pipa no llegó porque definitivamente no funciona. Entonces es triste ver que esta gente tiene la vocación de servir, pero no puede hacerlo debido a que no cuentan con las herramientas necesarias. Ya en diversas ocasiones ellos lo han expresado y han dicho que su situación es, digamos, un tanto complicada para atender las diferentes situaciones. También a veces se les ve con uniformes que son donados por bomberos de otras partes del mundo, de Estados Unidos, España, han venido y han trabajado con ellos, los han capacitado y a veces les han donado parte de los uniformes y muchas veces esos uniformes están hechos para, digamos, imagínate un bombero norteamericano, un bombero español, obviamente su estatura es mucho mayor, entonces y a veces ves a los bomberos nuestros con ese equipo que tal vez les queda un poco grande, entonces es triste este tipo de cosas que se evidencian cuando las emergencias ocurren. Sí, igual pues me imagino que lo utilizan por la misma necesidad también, claro. Sí, es aunque no es lo ideal, pero lo deben hacer, ¿verdad? Y lo indignante es el contraste, porque si fuéramos un país en el que así como tienen de condiciones de trabajo los bomberos, la tuvieran todos los funcionarios públicos, uno dice, bueno, estamos mal, pero cuando ves el contraste de las condiciones de trabajo que tienen los bomberos y las condiciones de trabajo que tienen aquellos funcionarios, uno dice, ¿cómo es posible? Y es lo que no se comprende. Y te preguntas cuál de los dos cumple una función importante o más importante. Y volvemos también al tema que tú has mencionado en múltiples ocasiones y con propiedad, Carlos, porque sos abogado y lo conoces, las leyes que existen en nuestro país y que realmente se cumplen, porque acá tenemos una ley de bomberos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año de 1995 bajo la dirección del extinto Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, ahora Ministerio de Gobernación. Pues esta ley en su artículo 18 faculta al Cuerpo de Bomberos a sancionar a quien no cumpla, por ejemplo, las medidas de prevención de seguridad y las multas oscilan entre los 500 y 25.000 colones. Fíjate. Todavía. Según la gravedad del caso, la ley no ha sido actualizada porque las sanciones no contemplan su conversión a dólares. Pero lo más grave es que el director del Cuerpo de Bomberos confirma la institución nunca ha impuesto una multa porque no existe un respaldo legal ni tampoco existe la coordinación con otras instituciones para hacer cumplir la ley.
Sí, una de las más grandes contradicciones es la de la legislación actual, que dice en su artículo 22 que para la apertura o funcionamiento de las coheterías y demás negocios comerciales o industriales que trabajan con materiales inflamables, explosivos o peligrosos será necesaria la autorización previa de los bomberos, pero la Constitución contradice a la Ley de Bomberos, que pues establece que la Fuerza Armada es la única institución y supervisa y autoriza la fabricación, importación, exportación, comercio y tenencia de exportación de armas y municiones y explosivos similares. Es decir, hay como ese vacío legal, ¿verdad? Se le podría llamar así un vacío. El problema legal, es que tienes una ley que fue aprobada, pero no tiene los dientes necesarios para ser aplicada. Primero, imagínate una ley que todavía está en colones. ¿Qué significa? Que la ley nunca se actualizó y que se quedó rezagada en 1995 cuando fue aprobada. Lo otro, se habla de multas, pero nunca se le dan las facultades ni se dan los mecanismos al cuerpo de bomberos para hacerlas efectivas. Entonces ahí te dice que tenés una ley que fue aprobada, pero que no tiene absolutamente ni un diente para poder ser aplicada, por lo menos por parte del organismo que le corresponde, que en este caso sería el cuerpo de bomberos. Y que bueno, entenderíamos que estas multas que estaría imponiendo el cuerpo de bomberos, pues también serviría, me imagino yo, para insumo de la institución. Y bueno, también les contamos que tras el incendio ocurrido en una de las torres del Ministerio de Hacienda, el presidente Salvador Sánchez Serén entregó un aporte económico de $1 millón al Cuerpo de Bomberos de El Salvador. El reconocimiento a su labor durante el siniestro que cobró la vida de 2 personas. Por la misma razón, los organismos de socorro, comandos de salvamento, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde también fueron reconocidas con un monto de $35,000. Bueno, creo que es un aspecto importante que pongamos luz sobre la situación de organismos tan importantes como este, el Cuerpo de Bomberos. Está bien esto del $1 millón, pero que no sea solo porque hubo incendio en Hacienda. Sí. Me parece que la donación es loable, de verdad que bueno que reaccionó el Ejecutivo de esta forma, es lo que uno espera, es lo menos que uno espera, pero el tema es la regularidad de esto, es decir, el presupuesto anual tiene que ser aumentado, no tiene que ser nada más porque hubo un incendio en Hacienda, le vamos a regalar y luego todo se acaba, el dinero se acaba, el recurso se acaba. Debe haber una modificación, una reforma al tema presupuestario, al tema de salarios del Cuerpo de Bomberos y demás personas que se encarguen de atender emergencias. Sí, hablando de los salarios, habría que ver también la distribución que se podría hacer con este $1 millón que les fue entregado, porque una cosa es que les digan aquí está $1 millón para equipo, por ejemplo, pues sí. Y otra, pues obviamente merecen una compensación económica. Bono, salario. Un bono, exacto, o sea, muchos de ellos resultaron también lesionados. Y si no hay que le quiten un poquito a alguien que gane mucho y tal vez se lo pasan a ellos. Bueno, porque es importante también mencionar que la institución sobrevive, digámoslo así, con donaciones que recibe de otros países. Por ejemplo, la última que recibió de China fueron los equipos y los uniformes que están utilizando en ese momento fueron donados. También la Embajada de los Estados Unidos les ha realizado donaciones y es lo que a ellos les sirve para poder atender las emergencias. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema del día. Ya planteamos la situación del Cuerpo de Bomberos y los llamados para a quien le corresponda hacer algo al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En el tráfico vamos a ir con el recorrido que está haciendo nuestro compañero Gerardo Borja por algún punto de la ciudad capital para conocer qué está pasando, cómo es el tráfico. Recordemos que este es el segundo día en el que hay ya un cambio de horario para por lo menos 82,000 empleados públicos. Gerardo, cuéntanos en qué zona te encuentras y qué es lo que puedes describirnos de la situación. Gracias, Manuel. Muy buenos días, compañeros. Como podrán ver en las imágenes, estamos en la 75, exactamente nos encontramos entre el límite donde finaliza San Salvador y entramos al municipio de Mexicanos. Pueden ver, hay una carga vehicular bastante considerable, exactamente la cola de vehículos llega desde la intersección del semáforo de la Alameda Juan Pablo II y 75 Avenida Norte hasta exactamente el punto que mencionamos donde se encuentra un puente, un paso a desnivel donde limita el sector de San Salvador con Mexicanos. En este momento nos dirigimos buscando la calle al Volcán en las cercanías de la colonia
San Ramón, precisamente, Manuel, es donde nos encontramos. Exactamente, Gerardo, esa es la calle del Volcán. El tráfico se genera en parte del Boulevard Constitución, lo puedes encontrar en la zona del redondel Chafik Handal, porque ya vas a llegar a donde está la intersección de la calle del Volcán y la prolongación del Boulevard Constitución. Es ahí donde se genera tráfico todos los días debido a la cantidad de vehículos que están ingresando desde la zona oriental. Recordemos que ahí viene también parte del tráfico, Gerardo, de la zona norte, gente que viene de Apopa, gente que viene de Chalatenango, entra a San Salvador por esta parte del país. Es correcto, precisamente tú lo mencionaste muy bien. Esto, las personas que vienen del sector, la zona norte del país, bueno, ahorita ya precisamente llegamos al final de la 75 y nos encontramos en la calle del Volcán buscando el sentido hacia el Boulevard Constitución para mostrar el panorama también cómo se encuentra esta arteria vial y bueno, comentarte, mira, ya estamos viendo un poco de unos rayitos de sol, se veía un poco opaco o amanecía el día un poco nublado, pero disfrutaremos un poquito, al parecer, de una mañana con bastante sol. Sí, definitivamente, Gerardo, esta es una zona que recibe a diario una carga vehicular importante, porque recordemos que todo el tráfico que viene también de la zona de Quesaltepeque ingresa al territorio nacional por ese punto. También tenemos otros datos de la zona metropolitana del país. Tenemos la zona de la residencial Capistrano, tenemos algunos puntos de San Salvador donde el tráfico está, digamos, extremadamente complicado. Entonces, a tomar las precauciones del caso, si usted está a punto de salir de casa, le comentamos que se va a encontrar con tráfico pesado porque estamos sobre la hora en la que se registra mayor movimiento vehicular en diversos puntos y que también, bueno, ayer entró en vigencia este cambio de horario para todo el sector público. Recordemos, según el dato que daba el Viceministerio de Transporte, son 82,000 personas las que han tenido este cambio de horario, aunque no todas seguramente tienen vehículo, pero sí una muy buena parte está entrando a las 8:30 a trabajar y está dirigiéndose en este momento con sus automóviles. Recordemos también que parte del sector público tiene servicio de transporte. Algunas instituciones le dan este servicio a sus empleados y los recogen cerca de las zonas donde residen. Tenemos tráfico pesado en algunos puntos, la zona de la colonia Montserrat, la zona, digamos, de la zona de Navarra. Recordemos que ahí están todavía los trabajos que se están desarrollando y por ende el tráfico se pone lento. Hay que acatar las recomendaciones que dan en este caso los gestores de tráfico, que son los que dan, digamos, las indicaciones para circular en este punto. Hay que prestarle mucha atención a ese dato. Y ahí tenemos también todavía las imágenes que nos está enviando la unidad motorizada de Noticiero Hechos y que están evidenciando la carga vehicular que les mencionábamos. Gerardo. Definitivamente, ustedes pueden ver que en las imágenes carga vehicular bastante considerable en ambos sentidos, tanto las personas que vienen buscando de la 75 hacia calle al Volcán para buscar el Boulevard Constitución, complicadísimo, de igual manera todas las personas que vienen del sector, que ya lo mencionaba Manuel, del sector de Chalatenango, toda la zona norte, incorporándose a la calle al Volcán o Boulevard Constitución, pues se muestra un panorama bastante complicado. Déjame mencionarte de que hay presencia de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil para que el tráfico vehicular pues fluya un poco más. Gerardo, a esto hay que sumarle también el cambio que ha sufrido esa parte del territorio nacional. Recordemos que en la zona de Quesaltepeque podemos encontrar una cantidad de nuevas urbanizaciones y eso implica que el cambio va a tener, digamos, como consecuencia una mayor circulación de vehículos que vienen entrando a San Salvador por la zona del Redondel Integración, toman la prolongación del Boulevard Constitución y de ahí hacia la zona del Salvador del Mundo o la 75 y cae al Volcán donde tú ibas. Definitivamente, Manuel, tú lo mencionaste, hay bastante urbanización en la zona conocida como la calle Quesaltepeque, pues eso influye, ¿verdad?, que haya una cantidad de vehículos mucho mayor y como mencioné, es muy importante que los elementos de tránsito pues siempre se mantengan en esta zona para que el tráfico vehicular pues no se torne demasiado complicado y las personas que transitan acá lo hagan con una mejor manera para poder circular. Así es, recordemos que este tráfico se prolonga también por la zona de la urbanización La Gloria, la zona de unas estaciones de servicio que están en ese sector. Ahí hay también semáforos, algunos se tardan menos, otros se tardan más, otros solo se dan paso para unos 3, 4 vehículos y esta situación en horas de la mañana tiende a complicar el tráfico, Gerardo. Definitivamente, exactamente el punto ese que tú mencionas de la colonia La Gloria, donde se encuentran los semáforos, es donde tiende a complicarse muchísimo más por la larga fila que viene desde los redondeles de Integración hasta el semáforo de La Gloria y sí es bien poco el tiempo que da para que los vehículos puedan circular.
Sí, definitivamente hay que tomar en cuenta todos estos datos a la hora de circular. Me parece a mí que es importante tomar precauciones en cuanto al tiempo, sobre todo. Gerardo, gracias por tu reporte, estamos pendientes, vamos a volver contigo más adelante. Gracias a ustedes, compañeros, buen día. Bueno, ahí tenemos imágenes que nos está enviando la unidad motorizada de Noticiero Hechos para que usted tenga una idea de lo que se va a enfrentar esta mañana en el tráfico. Si usted está por salir de casa, son las 6:55 de la mañana. Recordemos que para muchas personas todavía está muy temprano porque van a entrar a trabajar hasta las 8:30 en diferentes instituciones. Así es que bueno, para que usted se haga una idea, tome las precauciones en cuanto al tiempo y evítese, digamos, situaciones de última hora. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con más información. Bien, gracias Manuel por la información sobre el tráfico vehicular y ahora pasamos con más temas nacionales y es que el sector azucarero ha lanzado una aplicación móvil en coordinación con la Policía Nacional Civil. Esto con la importancia de poder prevenir la delincuencia en las áreas de cultivos. Veamos más detalles. El sector azucarero invierte cada año $1.200.000 en los programas de seguridad que permiten la producción de la caña y su traslado hasta los ingenios. Como parte del convenio que la asociación mantiene con la Policía Nacional Civil, se hizo el lanzamiento de la aplicación móvil Gente de Caña. Es la primera app implementada por esta industria para prevenir actos delictivos, en la que los usuarios pueden enviar reportes en tiempo real de amenazas delincuenciales al centro de monitoreo. Las personas van a poder determinar o van a poder informar inmediatamente a los policías que se van a encontrar en la región o en la zona, digamos, cuando hay sospecha de un problema delincuencial como quema de caña, robo, hurto, es decir, problemas de extorsiones. La Asociación Azucarera proporciona a los elementos policiales equipo técnico y herramientas de comunicación con el objetivo de incrementar los operativos de investigación y de prevención en zonas cañeras de 12 departamentos. Que este es el plan insignia de la policía con relación a ese trabajo y esa obligación que tenemos de crear las condiciones para que los sectores productivos en el campo puedan desarrollarse. Los robos, extorsiones y otros actos delictivos han disminuido sustancialmente, donde el plan de seguridad está presente, asegura Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera. A la fecha se han detenido 502 delincuentes y se han incautado 263 armas de diferente tipo. Le puedo precisar que han disminuido sustancialmente extorsiones, robos, caña, digamos, quemada delincuencialmente, como también cualquier tipo de actos delictivos en las zonas donde el plan está presente. La producción de zafra del periodo 2016-2017 incrementó en un 18% en comparación al 2015-2016. La asociación prevé mayor crecimiento en el siguiente periodo. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Información en desarrollo, nos estamos enlazando con uno de nuestros equipos. Azucena Sandoval da cobertura a un accidente, un camión volcado que ya está generando complicaciones en el tráfico. Adelante, Azucena. Así es, Celida, desde las 5:30 de la mañana este camión se encuentra sobre esta arteria frente a la residencia Metrópolis San Gabriel. Esto es en el carril que conduce hacia el de integración viniendo desde Quesaltepeque. A esta hora ya estamos viendo cómo la grúa está tratando de quitarlo y para llevárselo efectivamente, pero este camión estaba sobre el carril derecho. ¿Qué está ocasionando este percance en el que resultaron nada más los dos ocupantes con lesiones leves? Fuerte congestionamiento vehicular, paralizado prácticamente el tráfico que viene desde Quesaltepeque y estamos viendo como ya muchos de los motociclistas que vienen desde la zona de Quesaltepeque están esperando a que sea removido este camión que ya lo decíamos es placa 111-750, según decía la Policía Nacional Civil. Este percance se dio porque el conductor perdió el control. Recordémonos que ha llovido en las últimas horas y al parecer eso fue lo que generó que él perdiera el control y que colisionara prácticamente en este punto. No hay lesiones de gravedad, han sido lesiones leves las que reportan las dos personas, el conductor y quien lo acompañaba. Estamos viendo paralizado este tráfico en lo que la grúa trata de sujetar este camión para poderlo retirar
de esta zona. Así es que mucha precaución a todos los amigos conductores que vienen desde la zona de Quesaltepeque. Bueno, son las 7 de la mañana en punto. Para usted que nos está sintonizando, esto está ocurriendo justo en este momento en la carretera de Quesaltepeque conduce hacia la zona del Redondel Integración y para luego tomar la prolongación del Boulevard Constitución. El tráfico está paralizado debido a que ya vemos hay un vehículo ahí intentando moverlo a través de una grúa debido a la que sufrió un accidente más temprano, decía que eso de las 5 de la mañana, una situación que está en desarrollo y está complicando el paso para las personas que vienen de Quesaltepeque o también personas que vienen desde la zona occidental. Recordemos que esta es una vía alterna para las personas que quieren evitar pasar por la Panamericana, se desvían por este punto para llegar a San Salvador. Bueno, y ahí tenemos la imagen del congestionamiento, la larga fila que pues ya a medida se vaya acercando nuestro cámara, quien está con Azucena en este momento se dará cuenta de cómo se prolonga, pues ya podríamos intuir que por varios metros, no sé si kilómetros, pero sí debe ser una cola considerable. De entradita las motocicletas ahí detenidas. Mira, esto nos hace recordar aquellas imágenes en las que estábamos siempre alerta de que se abriera el tramo de Los Chorros, cuando la circulación estaba restringida luego de aquel temblor que cobrara la vida lamentablemente el derrumbe ahí de una persona, pero bueno, aquí tenemos imágenes repetidas y vemos a todos los conductores, a los motociclistas y claro, los de los vehículos que estarán esperando a que se retire este camioncito. Me pregunto, compañeros, ¿qué clase de choque fue para que haya quedado invertido, verdad? Porque vemos que quedó con el cabezal en el sentido contrario, o sea, o venía del otro lado o giró y terminó así. Fíjate que yo más bien creo que giró porque hay un separador que está un poco alto en ese sector y el vehículo está sobre, digamos, sobre parte del paredón de un costado. Entonces, creo que más bien giró, porque mira, ya se puede observar el separador y esto pues está obligando a muchos conductores a detenerse porque la grúa está en este momento procediendo a quitar este vehículo de la vía. Y en esta carretera es tan frecuente que se den este tipo de accidentes y la mayoría se generan por conducir a excesiva velocidad, como ahí quien va conduciendo quizás se siente un poco más de libertad porque ahora no hay vehículos, no hay tráfico y bueno, deciden, como decimos los salvadoreños, meterle la pata y salen este tipo de accidentes, porque he tenido la oportunidad de ir ahí a cubrir varios accidentes siempre por el exceso de velocidad, pero bueno. O la misma distracción también, porque puede ser una combinación de ambas cosas, si estás rápido y también vas distraído, bueno, ahí suceden cosas fatales. Con un perrito que se te cruce. Sí, o también si van a excesiva velocidad y una falla mecánica, pues eso puede ser fatal. Lo cierto es que estamos viendo que se está haciendo ya un esfuerzo por movilizar este vehículo que ha quedado volcado y que está generando inconvenientes en el tráfico. Me parece que ya estamos nuevamente con Azucena. Adelante, Azucena, te escuchamos. Bueno, ahí tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo ahí en esta zona que es la vía de acceso de Quesaltepeque a la zona del Redondel Integración, para que usted tenga claro de que hay un problema ahí con el tráfico. Ya se está procediendo a quitar este camión que se veía pequeño en la primera impresión, pero no es tan pequeño, no es un vehículo de considerable tamaño, seguramente llevaba mercadería o transportaba algún tipo de... Oigan, pero esto es todos los días. ¿Cómo no solemos ver en las calles estos camioncitos que transportan mercadería? Voladísimo, rapidísimo, de verdad es increíble cómo no hay una, bueno, sí hay, vemos al tema de siempre, ya existen normas, ya existen leyes, pero no se aplican, porque de aplicarse, alguien ya sabría, momento, no me voy a arriesgar a una multa o a un decomiso, pero es todos los días, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada secreto. La mayoría, no todos, de motoristas que conducen estos camiones de transporte exceden los límites de velocidad, son un riesgo y suponemos por cumplir tiempo, ¿verdad? De llegadas, de entregas y demás. Y hay otro aspecto pero bueno, son un riesgo. Importante, la sobrecarga en este tipo de vehículos, porque tienen cierta capacidad y por lo general exceden esa capacidad y van sobrecargados. Entonces, cuando vas a excesiva velocidad y te encontrás con un inconveniente, se te vuelve más difícil controlar el automotor si venís sobrecargado. Sí, estos camiones son un ingrediente más en la fabulosa receta que tenemos del tráfico en El Salvador, que la complementan una pizca de conductores de buses, motocicletas, estos camioncitos, es tremendo.
Bueno, ahí teníamos las imágenes en directo de lo que está ocurriendo ahí en la carretera de Quesaltepeque, la vía que conduce de Quesaltepeque hacia la zona del Redondel Integración. Todavía están trabajando en la movilización de este vehículo que se accidentó más temprano, a eso de las 5 de la mañana, según el dato que nos daba Azucena Sandoval, quien está haciendo esa cobertura en este momento. Y bueno, como sabemos que muchas personas están acompañándonos a través de nuestra transmisión en Facebook, si ya están en ese congestionamiento, pues nada más mucha paciencia, ya se están trabajando para poderlo movilizar y que puedan circular sin inconvenientes. Ya van a comenzar a moverse. Vamos con el dron entonces, a continuación ya veremos dónde se encuentra Néstor Hernández con el patrullero del aire. Néstor, buenos días, un saludo nuevamente, adelante. Compañeros, saludos nuevamente. Bueno, vean ustedes la imagen acá, el dron de la Red Salvadoreña de Medios que nos está mostrando en estos momentos el sector de la 25 Avenida, que al menos hasta esta hora de la mañana vean completamente detenidos los que vienen del sector de Montserrat, por ejemplo, los que vienen del sector de los hospitales. Al llegar acá hasta la zona de Tunichapa está bastante lento. Vean, a la izquierda de la pantalla se puede apreciar el Seguro Social, el hospital general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La fila de vehículos, como pueden ver, se está desplazando el dron para mostrarles bastante larga y bastante lento también, porque no avanzan, a menos hasta que cambie el semáforo que se encuentra acá sobre el Boulevard Tunichapa. Vean todo el sector casi llegando hasta la zona de los hospitales, bastante lento el tráfico, incluso el sentido que busca también hacia el sur está un poco lento, buscando el sector del Parque Cuscatlán, así que así se encuentra el tráfico para que vean esas imágenes que estamos mostrando en directo a través del dron de la Red Salvadoreña de Medios. Vamos a girar acá para mostrarles cómo está el tráfico también, porque es importante mencionarles el Boulevard Tunichapa, también un sector bastante complicado acá en los alrededores. Y bueno, temprano recordábamos el tema de los empleados públicos. Acá al menos sabemos que está muy cerca el centro de gobierno también, y el tráfico al menos en esta zona está bastante complicado. Vamos a mostrarles cómo están apreciando ustedes la intersección con el Boulevard Tunichapa. Está fluido por el semáforo que está en estos momentos en verde, pero por lo demás el tráfico sí se aprecia bastante complicado desde el sector de la Plaza México hasta la zona de Don Rúa, todo el Boulevard Tunichapa. Así que de momento así está el tráfico, como pueden apreciar ustedes, compañeros. Desplazamos ahora a buscar, vamos a girar buscando el sentido hacia la Plaza México. Así que vean, viene bajando una buena cantidad de automovilistas a esta hora de la mañana, compañeros. Bueno, ahí tenemos la señal en directo de la unidad drone de Noticiero Hechos para que usted tenga una panorámica de lo que está ocurriendo con el tráfico. Recordemos que la carga vehicular puede prolongarse debido al cambio de horario para el sector público. 82,000 empleados van a ingresar a trabajar por segundo día este martes a las 8:30 de la mañana. Y ahí tenemos las situaciones que a veces tienden a prolongarse hasta más tarde, tipo 8:30, 9 de la mañana. De regreso en nuestro país está listo Antonio Valladares. Antonio, adelante. Así es, muy buenos días, compañeros, un gusto saludarles, comentarles que me he desplazado frente al Boulevard Tunichapa, frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, para mostrarles un poco el panorama con respecto al tráfico para las personas que utilizan esta arteria, principalmente quienes vienen de la zona de El Redondel Don Rúa o las inmediaciones de San Miguelito y se dirigen hacia la zona del Boulevard de los Héroes. Así el panorama con respecto al tráfico, totalmente fluido, no hay mayor complicación. Cabe resaltar que esa zona suele verse muy congestionada por la gran cantidad de conductores que utilizan esta arteria. Sin embargo, a esta hora no se nota mayor complicación. Hemos hecho un recorrido también por las diferentes arterias y cabe mencionar que nos hemos desplazado con mucha facilidad, no hay mayor complicaciones respecto al tráfico. Es de esperar cómo se mantendrá durante los próximos minutos, pero al menos en los alrededores de esta zona no hay mayor congestionamiento, compañeros. Bueno, gracias Antonio Valladares por ese reporte sobre cómo es el tráfico. En algunos puntos ya lucen despejadas algunas vías y otras están, digamos, en plena hora de mayor movimiento.
Sí, seguimos monitoreando esta modificación que se ha hecho en el horario para la mayoría de los empleados del sector público. Vamos a estar pendientes cómo transcurre en lo que resta de la semana. Ayer bastante complicado para muchos, teníamos reportes tanto en la mañana como en la tarde de las complicaciones que generó y algunos decían que también les favorecía, así que vamos a estar pendientes de cómo se va modificando en el resto de los días de la semana. Son las 7 de la mañana con 24 minutos para las personas a las que se le ha modificado el horario. Esta es la hora que se están desplazando desde sus casas hacia sus trabajos. Recordemos que a esta hora muchos ya estaban en las oficinas antes, cuando entraban a las 7:30 de la mañana, porque ya estaban preparándose para iniciar sus labores, pero ahora tienen todavía una hora para moverse desde diferentes puntos del territorio, y es por eso que el tráfico que se generaba más temprano, entre las 6 y 6:30 de la mañana, se ha trasladado para esta hora. Vamos a seguir pendientes de eso, enlazándonos más adelante con nuestros equipos. 7:25 minutos, hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida. Continuar con nosotros, cambio de horario para algunos empleados públicos, no todos. Ya revelamos la cifra, los empleados que están entrando ahora a un distinto horario, un poquito más tarde, una hora después, salen una hora después, 8:30 la hora prevista. Por eso vamos a monitorear y a revisar cómo se encuentra el comportamiento, el tráfico en algunos lugares. Sería interesante que nos desplazáramos a la Juan Pablo, puede ser el sector ahí del centro de gobierno y demás, que es donde se concentran muchas de las instituciones que han visto modificados sus horarios. Por eso tenemos aquí la cercanía del Palacio de los Deportes, el INDES. Claro, mire qué rápido nuestro operador de mapa. Aquí tenemos operador de dron, tenemos operador de mapa. El operador de mapa nos muestra cerca del Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social cómo se encuentra de congestionado toda esta cuadrícula. La vemos saturada y llena de indicadores de tráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tremendo esto. Hasta accidente de tránsito también aquí cerca del Hospital del Rosales, en la zona médica, a la altura del Parque Cuscatlán. Claro está, esta es la 25, que luce complicadísima. Veamos aquí también si podemos tener alguna señal, algún indicador. Gracias, para ver qué es lo que nos reporta. Ahí lo tenemos, embotellamiento moderado en la Alameda Roosevelt. Claro, este es el sentido que conduce hacia Salvador del Mundo, este es el sentido que baja hacia el centro capitalino. Y bien, abramos aquí sobre la 25, ampliemos un poquito, gracias, y vamos moviéndonos hasta acá para ver el sentido contrario, vámonos. Muchas gracias. El Hospital General, estamos haciendo un recorrido virtual por la 25, pasamos por la zona, aquí ya llegamos a la Tutunichapa, gracias. Esta es la Cruz Calle, donde tenemos también tráfico, reporte acá, señales inequívocas de que hay muchísimo tráfico, son embotellamientos graves los que tenemos registrados. Vea usted, embotellamiento, dice acá, aquí tenemos uno grave. Y este sector, que es el que conduce al centro de gobierno, en concreto al Centro Integrado de Justicia, que aquí aparece todavía como Centro Judicial Isidro Menéndez, creo que ya le cambiaron nombre a esto, pero bueno, es el Centro Judicial Isidro Menéndez. Y esta oreja, este trébol aquí, que es el que da acceso también al Instituto Nacional de los Deportes, al INDES, que luce un poquito fluido acá a esta altura. Pero bueno, vimos, este es el sector crítico ahorita, este es el sector complicado, el centro de gobierno, donde tenemos muchísimo tráfico. Ve usted, los indicadores no mienten, porque son varios y muy cercanos, donde podemos apreciar que el tráfico se ha saturado, ha colapsado en este momento. Tenemos de verdad que 1, 2, 3, 4, 5 contábamos en un sector muy reducido, lo cual indica el volumen de vehículos, y a medida nos acercamos vemos que la línea roja es en ambos sentidos. Vámonos ahora con el Redondel Baferrer también, o al Redondel Baferrer, donde está ya desplazándose nuestro compañero Gerardo Borja, a quien le vamos a dar la bienvenida. También lo saludamos nuevamente. Buenos días, Gerardo. Contanos ahí qué está pasando en el Redondel Masferrer. Vemos que va circulando, pues ahorita dirigiéndote como que si fueras al Paseo General Escalón, o vas a doblar a la derecha para tomar la Masferrer Sur. Adelante, Gerardo. Gracias, Carlos. Nuevamente gusto saludarles. Ya en este momento nos estamos incorporando precisamente a la Avenida Jerusalén, buscando hacia el sector de los redondeles de las Naciones Unidas, para que ustedes tengan otro panorama diferente, cómo se encuentra la carga vehicular en esta zona, Carlos. Sí, aquí estamos ampliando ahorita el mapa justamente para ubicarnos a donde vos te encontrás. Vas en este punto exactamente, comenzando a desplazarte, y mira, fiel reflejo el mapa de lo que nos está mostrando vos en la imagen, porque en el sentido en el que conducís no hay tráfico, y aquí alcanzamos a ver que no se refleja esa línea roja que sí estábamos viendo cuando estábamos hablando del centro de gobierno. Pues bueno, luce fluido. Allá vas a llegar a tráfico, mira, porque aquí tengo un indicador
Podemos ampliarlo aquí nuevamente, switchar a la imagen en el mapa para mostrar a los amigos televidentes que eventualmente Gerardo va a encontrarse con tráfico cuando llega al sector de la Jerusalén, a la altura del Parque Bicentenario. Aquí sí tenemos indicador de línea roja, pero para tener un panorama más claro nos trasladamos ahora con tu imagen, Gerardo, y veremos dónde empieza justamente el tráfico. Esta es imagen en vivo, esto es en directo, este es tráfico en tiempo real en Canal 2, en Noticiero Hechos. Ahí vemos que te vas acercando al semáforo de la calle La Mascota. Todavía no hay fila de vehículos, pero sí la vas a encontrar seguramente, porque así nos lo dice la aplicación cuando llegues a la avenida Jerusalén, a la altura del Parque Bicentenario. Gerardo, algo adicional que hayas encontrado en tu recorrido. Ya sabemos que has andado muy ocupado en la mañana. Fíjate que por el momento, gracias a Dios, no hemos encontrado nada fuera de lo normal. Solo quiero recalcarte lo que tú estabas mencionando. Ya puedes ver la cantidad de vehículos que se muestran en el carril que viene del redondel de las Naciones Unidas buscando hacia el redondel Masferrer. Es bastante considerable la carga vehicular. Fluye en sí, ya que el semáforo que tú recuerdas que se encuentra exactamente en la avenida La Mascota, pues ha quedado eliminado. Tienen el paso vehicular todas las personas que se conducen de la avenida Jerusalén de las Naciones hacia el redondel Masferrer y viceversa, pero sí la carga vehicular más que todo se concentra en el carril contrario que nosotros nos dirigimos en este momento. Sí, pues fíjate que revisábamos el mapa hace poco, Gerardo, y nos mostraba que te ibas a encontrar con tráfico, pero el tráfico con el que te has encontrado es el que está en el carril contrario, y es correcta la apreciación del mapa, ¿no? Porque nos muestra este movimiento lento de los vehículos que van en caravana, todos desplazándose hacia el sector del redondel Masferrer. Esto no es nada nuevo, esto sabemos que suele ser así. Lo que estamos haciendo es monitorearlo a esta hora, porque recordemos que ha operado un cambio de horario para algún sector de los empleados públicos. Entran ahora a las 8:30, ¿verdad? Estaban entrando a las 7:30, hoy es 8:30 y nuestro reloj marca que faltan 20 minutos para las 8 de la mañana aproximadamente. Entonces sí, muchas de estas personas son las que se van desplazando probablemente y que antes lo hacían más temprano. Pero mira, a esta altura ya me llama la atención ver un poquito más fluido la Jerusalén Norte, ya a la altura de llegando a la escuela militar, llegando al lugar este en el que se hace el túnel que pasa por debajo del redondel de las Naciones Unidas. Aquí luce fluido, Gerardo. Creo que vas a tomar el redondel y nos vas a mostrar una panorámica más clara de cómo está este lugar, que suele ser también muy emblemático a la hora de ver el tema del tráfico y los vehículos que ahí se concentran. Digo emblemático pues porque tenemos esa imagen del redondel Naciones Unidas saturadísimo. Por lo que estamos viendo ahora, luce bien, luce fluido el tráfico a esta hora en este sector. Gerardo. Claro, Carlos, tú lo puedes ver en las imágenes, pues bastante fluido, sin complicaciones. Vamos a darle una vueltecita al redondel de las Naciones Unidas para incorporarnos buscando hacia la calle Pedregal, hacia el sector del redondel Dawison, para también mostrar otro panorama, si el tiempo nos lo permite, cómo se encuentra la carga vehicular en esta arteria, ya que también tiende a complicarse. Pero sí quiero mencionarte, Carlos, de que lo que tú mencionaste del cambio de horarios quizás sí ha venido a funcionar definitivamente, porque la carga vehicular pues es un poco menor a la que se encuentra la mayoría de veces a esta hora. Claro, ojalá se mantenga así, porque como decíamos es cuestión de medir los resultados de esto, no de un día para otro, ¿verdad? Ni en 2 días, sino después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, nos vamos a dar cuenta cómo esto ha ido resultando. Las autoridades tendrán evidentemente la factibilidad de poder mesurar esto, de poderlo medir y de poder decir, bueno, sí acertamos con el cambio de horario y seguir buscando medidas para agilizar el tráfico. Donde sí no se ha agilizado es acá, pero esto es porque estamos llegando al redondel Dawison, ¿no? Como vos apuntabas, Gerardo. Definitivamente, puede ver, hay un panorama de igual manera, si se detienen los vehículos, pero es porque tienen que hacer el alto para ceder el paso a las otras personas que vienen dentro del redondel, pero sí se muestra sin mayores complicaciones. Gracias, Gerardo. Seguimos pendientes de tus reportes. Regresamos al estudio y tenemos ya la señal de nuestra compañera Azucena Sandoval, quien está en desplazamiento en este momento. También tenemos enlace en vivo con ella. Azucena, nuevamente un gusto tenerte aquí. Estás en la pantalla grande de Noticiero Hechos. Adelante, buenos días. Así es, Artiga, ya lo decías tú, tráfico en movimiento. Esto es en el sentido que va hacia el redondel Integración. Si ustedes van buscando también Mexicanos, se van buscando Ciudad Delgado, se van buscando Soyapango. Tráfico en las inmediaciones del redondel Integración.
conducción viniendo desde la zona de Guezaltepeque. Precaución, pero sobre todo paciencia, que es lo que muchos no tienen, y es cuando se da ciertos percances viales. A los amigos motociclistas suelen circular también sobre este punto, manejar con precaución para evitar algún tipo de percance. Recordémonos que esta es una arteria también que podemos tomar para evitar circular sobre la carretera de Los Chorros. Sin embargo, estamos viendo que ya unos cuantos kilómetros antes de incorporarnos hacia el redondel Integración, este es el congestionamiento que se suele registrar a esta hora. Tráfico vehicular lo estamos viendo en el sentido que va buscando el redondel Integración. Sí, Azucena, retiraron el camioncito que había volcado, ¿verdad? En este sentido, venís vos, de donde estaba el camioncito hacia el redondel Integración. Efectivamente, estamos a unos cuantos metros de donde surgió este percance vial de este camión que ya fue retirado de la zona. Sin embargo, estamos viendo cómo los remanentes del tráfico todavía se están registrando sobre este punto. Azucena, gracias por tu reporte muy preciso. A metros de llegar al redondel Integración, la fila de vehículos en ambos sentidos se la mostramos. Reporte de tráfico en tiempo real en Noticiero Hechos. Nos desplazamos desde donde estaba Gerardo por el redondel Naciones Unidas, redondel Integración Azucena, y ahora nos vamos hasta el sector del Mágico González, donde está nuestro compañero Antonio Valladares. Adelante, Antonio. Muy buenos días, compañeros. Así es, me he desplazado a las inmediaciones de la 49 Avenida Sur, específicamente, como pueden observar a mi espalda, frente al Estadio Mágico González, para mostrarles el panorama con respecto al tráfico a esta hora. Como pueden observar, ya hay gran cantidad de vehículos circulando por esta zona, pero no hay mayor complicación. Totalmente fluido el tráfico vehicular, al menos a esta hora de la mañana. Cabe mencionar esta arteria, que es muy conocida por los conductores que vienen, por ejemplo, de las inmediaciones de la Universidad Nacional, del Boulevard de los Héroes, y se dirigen, por ejemplo, hacia la zona del Boulevard de los Próceres. Así el panorama, como pueden observar, en ambos carriles, totalmente fluido en ambos sentidos. Y también cabe mencionar que acá es utilizada también una zona que es la Avenida Olímpica para las personas que se dirigen a la zona de la Colonia Escalón o de la Alameda Manuel Enrique Araujo y sus alrededores. Totalmente despejado, no hay mayor complicación. Tómelo en cuenta, si va a circular por alguna de estas zonas, no encontrará mayor complicación, al menos hasta este momento. Esta es la información que les tenemos con respecto al tráfico. Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, agradecemos a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky, y por supuesto a las personas que están con nosotros también a través de la red social Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Les decíamos, hoy vamos a hablar de finanzas y de pensiones, y como siempre vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. La reforma al sistema de pensiones entra en una nueva etapa luego de un estudio sin avance en la Asamblea Legislativa. El gobierno ha presentado un nuevo proyecto para crear lo que denomina un sistema solidario con el aporte de los ahorros de pensiones de los trabajadores que actualmente cotizan las administradoras de fondos de pensiones, que pasarían al control estatal. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está tras el nuevo proyecto y asegura que este ofrece pensiones de reemplazo con porcentajes que oscilarán entre el 50 y el 55%. Es decir, esto sería lo que recibiría el cotizante de pensión tomando como base su último salario. El funcionario dice que este porcentaje es mucho mayor al que ofrece la propuesta presentada este año por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que asegura alcanza apenas un 35% del último ingreso del trabajador. ¿Pero cuál sería la base de funcionamiento de este proyecto? La respuesta es que del 13% de cotización que se le descuenta al cotizante, por lo menos un 8% pase al control del gobierno para crear un fondo solidario que garantice una pensión de por vida. Esta es la respuesta del partido oficial. Las AFP le han confiscado a usted sus ahorros porque con eso está trabajando. Y usted no puede disponer yo hoy lo voy a pedir a arroz y me lo llevo como cualquier, no es cierto. En la Asamblea, la oposición considera que antes de aprobar una reforma debe de hacerse estudios a profundidad. ¿Qué dice el resto de fracciones? Las AFP van a seguir administrando, eso lo dice el Estado, pero una cosa es administrar, a otra cosa es que también el Estado pueda tener injerencia en decirle a una AFP traslade tanto dinero para tal cuenta por pagar
qué sé yo, los intereses que ya se les dé a deuda. El ministro de Hacienda dice que la nueva propuesta retoma elementos de las propuestas que están en estudio en la Asamblea Legislativa. El secretario técnico de la presidencia también habló del tema de pensiones y dejó entrever que el Ejecutivo ha dejado de apostarle a un sistema mixto. Definitivamente el sistema mixto se deja de lado, esa es una de las características, o sea, como no tuvo correlación a aquella propuesta, estamos buscando esta otra alternativa para ver si esta puede contribuir a una aprobación más rápida. ¿Y la administración de fondo común de quién? Lo haría las AFP. Pero mientras la reforma se discute, el gobierno insiste en que los diputados le aprueben una reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales FOP para tomar un 5% más de los ahorros de pensiones, lo que significaría, de acuerdo a los entendidos en el tema, unos $500 millones de los ahorros que por ahora administran las AFP. Actualmente los cotizantes están obligados a prestarle al gobierno un 45% de sus ahorros, con lo cual se le paga las pensiones a los jubilados del IS e INPEP. En las últimas declaraciones, el secretario técnico de la presidencia ha dicho también que el partido Arena, principal opositor, les ha querido chantajear pidiéndoles que si ellos apoyan la ley de extinción de dominios, ellos apoyarán la reforma al sistema de pensiones. La discusión de la reforma ocurre al mismo tiempo que el gobierno ha solicitado $950 millones a la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda dijo 300 en efectivo para cubrir necesidades inmediatas y 650 más en bonos. Con estos temas, iniciamos la entrevista de hoy. Bueno, vamos a saludar a las invitadas que tenemos esta mañana de martes aquí en el estudio de Canal 12. Le damos la bienvenida a dos investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Bienvenida Carolina Alas, un gusto tenerla aquí nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Para mí es el gusto estar con todos los teleescuchas. Y le damos también la bienvenida a Luz María Serpa. Bienvenida, Luz María, un gusto recibirla. Buenos días, Manuel, un gusto saludarle y a toda la audiencia. Bueno, el gobierno dice que tiene una nueva propuesta y que deja de lado ya la apuesta que ellos tenían por el sistema mixto de pensiones. Ellos dicen, esta es una nueva propuesta que es muy similar a la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Ellos hablan de que la cotización se mantiene en llegaría a un 13.5% y que las pensiones de reemplazo o lo que recibiría el cotizante ya al momento de retirarse irían pensiones del 50 al 55% del último salario. ¿Cómo ven ustedes este cambio que ha dado de unos meses para acá el gobierno y ofrecer esta nueva propuesta, Carolina? Bueno, nosotros en primer lugar es una propuesta que tiene que ser estudiada porque recién es la que se ha publicado y hay que estudiar mucho los detalles, pero en base a la información que tenemos hasta el momento, creemos que siempre sigue siendo una propuesta más que todo para resolver el problema fiscal del gobierno, porque aquí siempre se lleva una parte de un fondo que ya está en cuentas individuales para el uso de lo que son todos los gastos relacionados con el sistema previsional. Entonces, en ese sentido, hay nada más una promesa. Se debilita lo que se tiene ahorita, porque ahorita cada persona tiene en su cuenta individual cuánto ha ahorrado, cuánto ha sido su rentabilidad, y si esos ahorros y la rentabilidad están invertidos, obviamente hay títulos que respaldan esa inversión y que van a ser pagados. Aquí se llevan todo y es como un registro contable, pero eso se está ocupando para el pago de las pensiones en la actualidad. Y está la promesa de que cuando ellos se jubilen, cuando las personas se jubilen, que se va a poder pagar sus pensiones. Entonces aquí es muy importante también lo de ver qué tanto se puede llevar de unas cuentas individuales, aunque sigan con su nombre, pero que en realidad no tengan ningún respaldo más que una promesa del gobierno. Y por otro lado también habría que ver el estudio actuarial, cuál es la sostenibilidad de este sistema, porque prácticamente esto es un sistema de reparto. Y ya sabemos que los sistemas de reparto pues tienen problemas en cuanto a su sostenibilidad si no tienen los parámetros y las medidas adecuadas. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, daba una declaración y decía, tan confiscatoria es la propuesta que presenta el gobierno como tan confiscatoria es la propuesta que presenta la iniciativa
Ciudadana para las Pensiones. Decía, de hecho, ellos, el problema es que no dicen claramente que se llevan 3.633 millones para este fondo común. Y él decía, esta propuesta que nosotros estamos planteando es como una nueva opción. ¿Cómo podemos tomar estas declaraciones del ministro, que es hasta ahora el principal promotor de la nueva opción que estaría poniendo a discusión en la reforma de pensiones? Bueno, realmente es totalmente diferente, porque allá no se lleva nada de las cuentas nacionales y hay una reserva en la cual se va a empezar a cotizar para ese fondo que va a permitir que las personas tengan pensiones vitalicias, ¿verdad? Y que no decaigan uniforme. Contrario aquí que sería una renta programada en la cual ese va a ir decayendo alrededor del tiempo. En cambio aquí ya hay un fondo y de eso se llevan ese dinero. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Es como que usted tenga en una cuenta de ahorro 5.000 dólares y que diga, bueno, 2.500 ahora me los voy a llevar, pero va a estar a su nombre, pero yo estos 2.500 los voy a utilizar en todos los pagos que yo tengo que hacer. A que usted empiece a cotizar a una nueva cuenta, que es el caso de la ICP, en la cual no se llevan nada de lo que usted ha ahorrado en ese momento. Luz María. Yo diría, en la propuesta de la ICP, solo para complementar, realmente se mantiene la propiedad individual del ahorro para pensiones. Es decir, cada afiliado mantiene su cuenta individual y está respaldada con el ahorro. No solo tiene el registro, como se está hablando en esta propuesta, de una cuenta nocional en esa otra fondo común que se va a crear, que lo que implicaría es tener nocional, viene de una noción de cuánto es que ha ido aportando. Y se llevan la mitad de los ahorros de los obligados. Dicen ahí que en el sistema coloquialmente se conocen los obligados, aquellas personas que por ley tuvieron que afiliarse al sistema de capitalización individual cuando se creó. En realidad, como dice Carolina, no hemos tenido un estudio completo de la propuesta, lo único que hemos visto es una presentación, habrá que analizar todos esos detalles, pero en la ICP de nuevo se preserva la propiedad del ahorro individual y lo que se hace es crear una reserva que se le denomina de pensión vitalicia, que tiene varios propósitos y uno es cubrir el riesgo de longevidad, porque recordemos que en la propuesta de la ICP se estaría proponiendo cambiar la fórmula de cálculo de la pensión con el objeto de que esa pensión sea estable y vitalicia. Entonces, porque fue uno de los temas que surgió de las consultas que hicimos con diferentes actores. Hoy por hoy, la pensión se calcula en base a una renta programada y es decreciente en el tiempo. Y ese elemento, por lo que vimos en esa presentación, se mantiene en esta nueva propuesta. En cambio, en la propuesta de la ICP, la pensión se calcula que por 20 años va a ser financiada con la cuenta de ahorro individual y posteriormente a esos 20 años, la misma pensión sería financiada con esa reserva de pensión vitalicia. En ese sentido, esa reserva estaría cubriendo ese riesgo de longevidad. Además, se decía en la propuesta de la ICP, lleva un componente de alivio fiscal y ese componente es que esta reserva de pensión vitalicia serviría para el pago de las pensiones de otro segmento de la población conocido como los optados, que una vez que se les agote el saldo, esa pensión corre a cuenta del Estado. Hoy por hoy, en la propuesta de la ICP se estaría diciendo que se pagaría con esa reserva de pensión vitalicia y también las pensiones mínimas. El ministro de Hacienda decía, en el tema de pensiones no hay muchas variaciones que hacer, decía, es la misma deuda que hay que ver cómo se paga y quién la paga. Él decía esto en las últimas declaraciones que daba al hablar sobre esta propuesta. Además, él señalaba de que en el nuevo proyecto que el gobierno ha puesto a discusión y que ya está en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, los dos se crea un fondo común, decía. Los dos tienen este denominador
que se tienen con un fondo común, y el elemento que él considera que es novedoso es que ese fondo común estaría también en manos de las administradoras de fondos de pensiones, que no pasaría, digamos, a control del gobierno. ¿Cómo ven ustedes este cambio de discurso y qué elementos se podría aportar partiendo de estas nuevas opciones que ellos están dando? ¿Se puede considerar esto una flexibilización o una urgencia por resolver un problema que se tiene? Bueno, realmente recordemos que la propuesta inicial no tuvo viabilidad financiera, porque hubo un estudio actuarial de una firma mexicana que determinó que era más cara versus la situación actual en términos fiscales. Entonces aquella quedó descartada por esa circunstancia. Ahora hay una nueva propuesta. Nosotros realmente no conocemos los estudios financieros, los estudios actuariales que le dan soporte. Habría que esperar a conocer esos documentos para evaluar primero si va a ser sostenible. Eso significa si en ese fondo común que se va a crear los recursos van a ser suficientes para pagar todos los compromisos que se le están incorporando. Yo sí le digo, en la propuesta de la ICP se crea esa reserva de pensión vitalicia y se realizaron los estudios financieros actuariales para determinar la sostenibilidad. Eso significa que esa reserva de pensión vitalicia tendría los recursos suficientes para afrontar los pagos de las pensiones de los obligados en segunda etapa, ¿verdad?, de la pensión mínima, y cubrir ese riesgo de longevidad a que me estaba refiriendo. Eso quedó demostrado en esos estudios, fue validado por la firma Primamérica de Chile y ha estado siendo sometido a estrés, cambiando los supuestos para estar seguros de que sí ese fondo sea suficiente. Entonces, en el caso de esta nueva propuesta, nosotros no conocemos los detalles, no conocemos los estudios, habría que esperar a ver cómo resultan para ver si eso va a ser sostenible en el tiempo. Pero hablemos de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. La cotización llega a un 13%. El ministro decía, en este caso su pensión va a estar basada con base a un 8%, señalaba. Y decía, el otro 5%, que es lo que va al fondo común, ese dinero no lo va a volver a ver el cotizante, a menos, decía, que viva más de 80 años. Le dicen, le vamos a dar una pensión vitalicia para que usted siga subsistiendo. Y él señalaba, en la nueva propuesta presentada por el gobierno, decía, aparte del 8% que ya se tenía, se le iba a dar también lo que se cotizara al fondo común, y es ahí donde decía él que sube considerablemente la pensión que recibe él en este caso el jubilado, porque él hablaba de pensiones que van entre el 50 y el 55% del último salario del cotizante, mientras que decía que en la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones apenas alcanzaría el 35%. ¿Cómo podríamos analizar esta diferencia y que plantea, el ministro, que es, como decíamos, el impulsor de este nuevo proyecto? En realidad hay diferencias importantes, y le comento sobre la ICP. En la propuesta de la ICP se está diciendo que se cambie la fórmula de cálculo de la pensión. Esto es sustancial porque el ahorro de cada persona solo se va a utilizar para financiar la pensión por 20 años. Sabemos que la expectativa de vida de una mujer, por ejemplo, al momento de jubilarse hoy por hoy anda por 26 años. Quiere decir que el resto, después de los 20 años, esa pensión va a ser cubierta por esa reserva de pensión vitalicia. Entonces, en ese sentido, está cubriéndole un riesgo de longevidad y mejorándole la pensión con su ahorro individual. En cambio, con la renta programada, que es el sistema que hoy existe y es el que entendemos que está incorporado en esa propuesta de acuerdo a una presentación que hemos conocido, la pensión es decreciente, quiere decir que va disminuyendo en el tiempo, porque ahí el objetivo es que el ahorro le cubra durante todos los años que sobreviva después de la jubilación. En ese sentido, las personas pueden llegar a caer en pensión mínima. Ese es un elemento que cuando hicimos la consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, nos dijeron, no nos gusta del sistema actual. Queremos pensiones estables y vitalicias. Y por eso la ICP propone ese cambio de fórmula. Y entonces sí hay una mejora importante en la pensión porque no le va a disminuir a la persona por el método de cálculo y va a ser vitalicia.
¿Cómo ven ustedes la discusión, Carolina? Hasta ahora, digamos, se ha hablado mucho de la reforma al sistema de pensiones. Hay otra cantidad de elementos que se van agregando a la discusión, pero ¿cómo ven ustedes el tema, cómo está siendo tratado en la Asamblea Legislativa, por los que en este caso van a tomar en última instancia la decisión de ver cuál de todas las propuestas consideran que es más viable? Pues lo importante es que no vayan a tomar una decisión apresurada, sobre todo con respecto a esta última propuesta que no ha sido analizada. Entonces, eso necesita un análisis y luego que piensen en los pensionados, porque una reforma de pensiones tiene que tener como centro al pensionado, no una solución al problema fiscal, ¿verdad?, del gobierno. Que, digamos, una de las diferencias es que ahora de forma inmediata se puede hacer uso de más dinero que lo que puedan ser otras propuestas, pero ese no tiene que ser el incentivo. Y en ese caso la ICP es la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, tiene la virtud de que mejora las pensiones. Como ya explicaba Luz María, pues tiene pensiones vitalicias. El método del cálculo de 20 años le permite una mejora sustancial en las pensiones con respecto a la situación actual, pero además da un alivio fiscal al gobierno. Entonces, en ese sentido, esta propuesta tiene ese valor agregado de que mejora las pensiones para los cotizantes, los futuros jubilados, y al mismo tiempo le da ese alivio al gobierno y sobre todo preservando lo que es la propiedad de los fondos individuales. Además tiene un respaldo financiero actuarial que dice que es sostenible. Entonces aquí es muy importante, en primer lugar, preservar esa propiedad de los ahorros y luego ver esa mejora en las pensiones, porque mucho de esta nueva propuesta es como promesas, porque esto es un sistema de reparto, dependiendo de cómo van a ser los futuros cotizantes, si van a ser suficientes como para pagar las pensiones de los que ahora están cotizando y en un futuro van a ser los jubilados, y además ellos mismos dicen que ese 5% no va a ser sostenible. Entonces queda como mucho cabo suelto de qué va a pasar, en qué situación. No hay tampoco claridad de esa tasa de interés que se va, quién determina. Ahí está establecido cómo van a ser esa tasa de interés, pero como no va a haber realmente inversiones, va a ser un cálculo hipotético de una tasa. No es como que usted tiene estos ahorros, los invirtió aquí, esto sabe lo que le generó. Todo esto es más una promesa. Luz María. Yo creo que un aspecto fundamental es que existan efectivamente los recursos para el pago de las pensiones en el momento que el afiliado lo necesita. Y eso lo da en la propuesta de la ICP, pues porque la persona va a mantener su cuenta individual y está respaldada con su ahorro. En esta nueva propuesta hablan de una cuenta nocional que realmente no tendría respaldo financiero de su ahorro individual, sino que estaría sujeta a que a futuro, cuando la persona se vaya a jubilar, existan los recursos para pagarle. Habla que ese fondo común también va a recibir un 5% del presupuesto público. Sabemos cómo están deterioradas las finanzas públicas y lo difícil que ha sido realmente afrontar el pago de la deuda previsional. Incluso sabemos que este año no se incorporó al presupuesto y eso incluso nos llevó a una falta de pago, a un incumplimiento. Entonces realmente nos quedan como muchas inquietudes, ¿verdad? De que si eso efectivamente se va a cumplir a futuro, si va a ser suficiente, porque en realidad le surgen muchas dudas a uno cuando le hablan de esa nueva propuesta. Probablemente al conocer el proyecto, al conocer los estudios que estén dándole el soporte técnico, podamos comprender mejor. Pero a partir de la presentación lo que nos surgen son dudas, porque en la propuesta de la ICP claramente vemos que se mantiene la propiedad individual, está con el soporte del ahorro que se va a ir incrementando. La ICP propone una mejora en la rentabilidad, que ese es un elemento esencial de esta propuesta para que el ahorro crezca más y se logren mejores pensiones. Se cambia la fórmula de cálculo de la pensión y acá se habla de cuentas nocionales, de una renta programada que se le va a calcular al momento de jubilarse, pero la interrogante es si los fondos van a estar allí
para poder pagar esa pensión de manera suficiente. Y si esa reserva, ese fondo común va a tener la sostenibilidad en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque todavía tenemos muchas preguntas para nuestras invitadas de esta mañana sobre el tema pensiones y sobre otros temas que tienen que ver con las finanzas del país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando con investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y estamos hablando del tema pensiones. Durante mucho tiempo se ha hablado de que la deuda de pensiones que se comenzó a generar a partir del año 2006 ha sido uno de los grandes problemas de las finanzas públicas y uno de las grandes interrogantes que surgen es si con las nuevas propuestas que están en discusión en la Asamblea Legislativa se va a lograr solventar o se va a lograr aliviar la carga que el Estado tiene con este tema de la deuda que se viene acumulando y que decía que sobrepasa ya los 5.000 millones de dólares. Me gustaría, Luz María y Carolina, que habláramos sobre la ICP. ¿Qué plantea la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en cuanto a esa deuda que se viene acumulando y que hasta ahora los funcionarios del gobierno han dicho, bueno, miren, este es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de finanzas? Sí, bueno, en la propuesta de la ICP se propone un alivio fiscal, ¿verdad?, de esas obligaciones. Al trasladar esa obligación de pago de las pensiones de segunda etapa de los optados y de las pensiones mínimas a esa reserva de pensión vitalicia. Hoy por hoy ese es un pago que corresponde al Estado. Eso implica aliviar el déficit fiscal en 0.6% del Producto Interno Bruto en promedio anual. Entonces, eso ya es una erogación que el Estado ya no tendría que realizar y, por supuesto, también hay un alivio en los flujos financieros. Ahora, obviamente hay otro componente de la deuda previsional que es las pensiones del ICS y del INPEP, de los antiguos institutos que administraban el sistema público de pensiones que le corresponde al Estado. En la propuesta de la ICP, el Estado sigue manteniendo esa deuda porque los institutos eran entidades públicas y la responsabilidad del Estado de pagar esas pensiones, que hoy por hoy está definida en la ley, de acuerdo a la propuesta de la ICP, se mantiene en ese componente, pero sí hay un alivio importante. Y en términos de valor presente se estaría reduciendo esa deuda en la mitad, ¿verdad? Hubo en 2012 un actuario que evaluó estableció que esa deuda en términos de valor presente rondaba un poco más de 16.000 millones de dólares. Han habido otros cálculos con supuestos financieros diferentes que incluso han llegado a decir de 24.000 millones de dólares, pero el hecho es que se reduce a la mitad con la propuesta de la ICP, porque se le están quitando esos componentes de la deuda. Ahora, en esta propuesta, de acuerdo a esa presentación que hemos visto, toda la deuda previsional, incluyendo la del antiguo sistema público, pasaría a ser una obligación de ese fondo común. Y por eso se está proponiendo que se traslade 5% del presupuesto, que se vaya 8% de la cotización a ese fondo común y tomaría la mitad del ahorro de las cuentas individuales del grupo de obligados, ¿verdad?, para tener esos recursos para pagar toda la deuda. En ese sentido, en esta nueva propuesta, una obligación del Estado, que hoy por hoy es del Estado, por ley, se le estaría trasladando al sistema de capitalización individual prácticamente, al sistema, a todos los afiliados al sistema, pero toda la deuda, incluyendo la del sistema público. Carolina, me gustaría que explicara mejor el tema de las cuentas nocionales. ¿Por qué? Porque de repente a un cotizante le dicen, mire, esto va a funcionar con cuentas nocionales y no tenemos una idea clara de qué estamos hablando. El ministro decía que esto va a funcionar de la siguiente manera. Lo que usted cotizó en su, digamos, a las administradoras de fondos de pensiones, se le va a sumar lo que usted cotizó al fondo común que se establecería con esta propuesta de reforma. Se va a calcular, por ejemplo, dicen, en mi caso dirían, Manuel cotizó tanto y de acuerdo a sus ingresos, esto es lo que le tocaría de pensión y le sumarían todo el dinero que estuve aportando a través de las cotizaciones al fondo común. Pero ¿cómo funciona esto de las cuentas nocionales? Porque él decía, se va a hacer un cálculo y ese cálculo va a existir, pero cuando hablamos de cuentas nocionales, ustedes mismas lo decían, es una cuestión de nociones por si, que algo que se supone y que hipotéticamente existe. Así es más que todo un registro contable, porque ahorita usted tiene una cuenta individual donde usted va ahorrando.
y usted puede tener el estado de su cuenta y el dinero que usted ha ahorrado sabe que está invertido y existen los títulos, valores en los cuales se ha invertido, etcétera. Aquí la diferencia es que contablemente va a tener una similitud, pero aquí además hay que acordarse que bueno, la cotización aumenta en esta nueva propuesta a un 15% y además el fondo colectivo va a recibir más que lo que va a recibir su cuenta individual, porque usted va a tener que ahorrar de la parte de que cotiza el 8% y un 5% iría solo a su cuenta individual. Entonces usted va más a dirigir lo que le van a descontar mes a mes a ese fondo colectivo. Y en ese fondo colectivo, en este caso las AFP, como han dicho, por lo menos en el momento, la ley podría ser cambiada después y decir, mire, pasen al Estado, ¿verdad? Sería mucho más fácil si ya está aprobada una propuesta de ese tipo. Entonces le va a decir, mire, usted metió esto, ¿verdad? Y se le va a calcular un equivalente a una tasa de interés, porque ese dinero, a diferencia de ahora que se invierte y usted tiene certeza de cuál es la rentabilidad, ese dinero el gobierno lo va a ocupar y lo va a utilizar para el pago de todas las obligaciones de pensiones, incluidas las pensiones del sistema público, de las personas que se quedaron en el sistema público, que ahorita son pagadas por el fondo general del gobierno, pero que a través de préstamos que hace al fondo de pensiones, a través de los SIP. Ahora no, ahora sus cotizaciones van a servir para eso. Entonces, va a tener el nombre, va a tener cuánto está aportando, pero va a depender de cuál va a ser ese cálculo de la rentabilidad que puede, ahorita puede estar establecida de una manera, luego puede establecerse de otra, porque no va a haber realmente una inversión, sino que va a ser un cálculo de una tasa de interés ficticia, ¿verdad? Suponiendo que, por decirle algo, va a ganar lo mismo que lo que gana su cuenta individual. Ahora, entonces usted va a saber cuánto ha ahorrado, va a tener incertidumbre de cómo va a ser siempre esa tasa de interés, pero suponiendo va a tener todo eso en una libreta, pero no hay dinero, ¿verdad? No hay dinero que lo respalde ni inversiones que lo respalden. Entonces usted va a depender, como en un sistema de reparto, que las nuevas generaciones sean suficientes como para pagarle esa pensión. Y esa es una pensión programada además, que a usted se le va a ir reduciendo a través del tiempo y va a caer, pues si vive mucho, el premio va a ser una pensión mínima. Ahora bien, hay elementos importantes, creo yo, que están sumados a la discusión de una reforma integral, porque todo lo que hemos hablado tiene que ver con la reforma general del sistema de pensiones, pero hay otros puntos que están también en la agenda legislativa. Luz María, el gobierno insiste en que se le incremente el porcentaje que prestan las administradoras de fondos de pensiones para que ellos puedan cumplir sus obligaciones. En este momento, desde 2012 estaba en un 45% y ahora se pretende llevar a un 50%. Este es un punto del que todavía no se ha quitado, digamos, el dedo del renglón y está pendiente. De hecho, se está analizando que en la próxima sesión plenaria podría discutirse ya directamente este aspecto en específico que va sumado a la discusión de una reforma general. ¿Cómo ven ustedes desde FUSADES y desde los estudios que ustedes hacen esta posibilidad de que se abra y que se incremente ese porcentaje? Sí, bueno, vemos que el sistema de pensiones, diferentes estudios han concluido que necesita una reforma integral. Y creemos que es el momento de hacerlo. Y hay propuestas sobre la mesa que evitaría incrementar ese límite, como es la propuesta de la ICP. En la propuesta de la ICP, además, se proponía cambios a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales que permitirían o que evitarían incrementar ese límite, porque la deuda que hoy por hoy está en certificados de inversión previsional podría reestructurarse y alargar el plazo, hacer un canje bajo ciertas condiciones en donde estén de acuerdo los inversionistas, que son los fondos de pensiones, a través de sus administradoras, que son las AFP, y
pudiese evitar incrementarse ese límite, ya que bajo las condiciones financieras actuales, esas inversiones obligatorias han tenido un perjuicio enorme sobre los afiliados y lo estamos viendo ahora con pensiones más bajas, porque desde 2006 hasta el año pasado se hizo una estimación de cuánto se había dejado de percibir y resultó que alrededor de 2.000 millones de dólares por las bajas tasas de interés de los SIP. Son 2.000 millones de dólares que no ingresaron al fondo de pensiones debido a la baja de la tasa LIBOR y que no se cambió, no se hizo ningún ajuste. Entonces, en ese sentido, los fondos de pensiones han sido castigados por una baja rentabilidad en esas inversiones obligatorias. Entonces, mientras no se cambie esa rentabilidad, lo que implicaría es seguir castigando los fondos de pensiones. Y vemos que hay otras opciones, como es hacer una reforma al sistema, que es lo que se necesita. Le voy a hacer una pregunta a Luz María y con eso voy a cerrar la entrevista de hoy. ¿Considera usted que fue un error la decisión que se tomó en 2006 de crear el fideicomiso de obligaciones previsionales? En aquel momento hay que recordar y poner en contexto qué es lo que ocurría. Había un entrampamiento en la Asamblea Legislativa. Recuerdo yo que no se aprobaban créditos al gobierno y era necesario financiar las pensiones. Yo creo que el fideicomiso per se, el problema ha sido la baja rentabilidad. En aquel momento, cuando se creó, la tasa de interés de los SIP, recuerdo que rondaba 6%, porque estábamos en un momento del mercado financiero diferente, no había habido la crisis. Nadie creo que pudo haberse imaginado la magnitud y los impactos de la crisis financiera internacional. El problema es que en el transcurso de estos años no se hizo ningún cambio a esa tasa de interés, mientras que la LIBOR estuvo en el piso. Los SIP devengaban 1% por mucho tiempo, un poco más de 1%, y eso, como ya he dicho, tuvo unas implicaciones negativas que ahora las estamos viendo en pensiones más bajas. Muy bien, les agradezco, Carolina, gracias por venir, y también Luz María, gracias por acompañarnos y hablar de ese tema que nos afecta y nos interesa a todos los salvadoreños.